Hola, buenas tardes. Os saludo desde el circuito de los cantones, el Gran Premio Internacional de Marcha en La Coruña. Me llamo Juli Tacas, para los que no me conocéis también he sido marchadora internacional. Y ya comenzamos, a falta de unos minutos, de la salida de la prueba femenina de los 20 kilómetros. Tenemos a las mejores del mundo, con alguna que otra ausencia, pero básicamente tenemos a las mejores mujeres marchadoras del mundo aquí en La Coruña. Y ahora mismo comenzará la presentación de las 10 mejores inscritas. Número 10, desde Brasil, Viviane Santana Lira. La marcha brasileña, el mes pasado formó parte del equipo de relevo mixto y, si no me equivoco, entraron en quinta posición con su compañero Cayo Bonchi. Desde México, Alena Ariday González. La marchadora mexicana, Legna, que también estuvo aquí el año pasado, haciendo un gran resultado. Raquel González, que es una de las nuestras, de las mejores de España. Erika Sena, que recientemente fue madre y está volviendo a la competición. Y desde Australia, con el dorsal número 4, Jemima Montar. Montar es la atleta subcampeona del mundo en Budapest el año pasado. Número 3, desde China, Hong Liu. Liu es una de las míticas, campeona olímpica, campeona del mundo, récord del mundo que hizo aquí mismo en 2015. Kimberly García, también campeona del mundo. Desde España, María Pérez. Bueno, y nuestra mejor marchadora de la historia, si se puede decir, bicampeona del mundo, María Pérez. El año pasado en Budapest consiguió ganar tanto la prueba de los 20 kilómetros como de los 35 kilómetros. Y este año, bueno, ha pasado por una lesión importante. Volvió a la competición en el Campeonato del Mundo por selecciones en el mes pasado en Antalya. Y bueno, veremos si vuelve a entrar en competición de cara a los Juegos Olímpicos en París, consiguiendo aquí un poco una buena marca, que la plaza ya la tiene asegurada por sus resultados del año pasado. Por tanto no se juega nada, pero siempre viene bien conseguir una buena marca en La Coruña. Que os cuento un poco, el tiempo está siendo muy bueno. Estuvo lloviendo toda la mañana, pero paró de llover como a las 11, 12 de la mañana, y bueno, como podéis ver, ha salido el sol. Hay algo de vientecillo, pero se está bastante bien, así que se prevé otro gran día, como suele ser aquí en La Coruña. Mujeres 10K y hombres debajo, ¿vale? Y nada, ya tenemos aquí a todas ellas preparadas para salir. Ya tenemos todo preparado. Para dar la salida. En total Con la tenemos de Vázquez, a 95, 96 mujeres inscritas, o sea que un número de los más altos de inscritas entre todas las ediciones de los cantones, igual que en hombres, que son 124, o sea que La Coruña nunca falla. La gente que ha hecho posible que hoy estemos aquí, así que aquí podemos ver a las mejores, que siempre están en primera fila, y con el número 1 nuestra María, la china Ma, Raquel González, Erika Sena con el número 6, Estrella, Alegna, la mexicana, que está aquí con nosotros, Estrella Salvador, que es la mujer de Sergio Vázquez, impulsor de esta prueba de cantones, acompañada. Y bueno, ya solo por sus faltan hijas, que recibe algunos instantes para la salida de esta prueba de los 20 kilómetros. El circuito Manuel Vázquez, que hace entrega de esa placa, homenaje a la mujer de Sergio Vázquez, que es el impulsor de esta prueba.
la foto del rigor y empezamos. De impulsor y alma mater de esta prueba de cantones que llega a su 37ª edición en el día de hoy. Ahí está esa placa como agradecimiento por esa iniciativa que hoy nos permite disfrutar de estos atletas llegados de todo el mundo en el día de hoy. Y también en este momento vamos a pedirle por favor a Dolores Rojas que, si es tan amable, venga aquí a línea de salida, porque tenemos a Iván San Martín, presidente de la Federación Gallega de Atletismo, haciendo entrega a Dolores Rojas por esa trayectoria. Otro premio a nuestra Dolores Rojas. El atletismo siempre, en todo momento. Ella jueza y organizadora de esta excelente prueba. Bueno, siempre hace posible que se consigan los máximos resultados aquí. Y bueno, ya empezamos con... Ya se va a dar la salida de la prueba femenina. De A Coruña. Ese aplauso, ese público de A Coruña. Y ahí estamos, arrancamos, estamos en marcha. 21 nacionalidades, 4 continentes, todo funcionando en A Coruña, 37ª edición del Gran Premio Internacional de Marcha Cantones. Bueno, ya hemos empezado. Al principio lo normal es que no haya, que se vayan definiendo los grupos, ¿no? En cabeza pues vemos a la Chinamá. Y la vuelta al circuito es de 1 kilómetro como siempre, es el mismo circuito desde hace muchos años. Lo único que ha cambiado un poco es que la avenida está un poco diferente, ¿no? Está más bonito, digamos. Y veremos después de unas vueltas, se suelen formar los grupos más definidos. Ahí nos vemos preparándose los atletas. Nadie se suele arriesgar tanto al principio, ¿no? Es una prueba muy larga, por lo tanto, bueno, suicidarse no es una buena idea. Entonces, ahora las vemos muy juntas, pero yo diría en 2-3 kilómetros ya se van viendo los grupillos. Y bueno, a ver, os cuento. Este año, por supuesto, tenemos lo más importante, el objetivo más importante, que son los Juegos Olímpicos de París. En España nos van a representar la prueba femenina María Pérez, que consiguió su plaza ya el año pasado por proclamarse campeona del mundo, y quedando campeona de España Cristina Montesinos, que no está hoy aquí porque irá al Campeonato de Europa a Roma, que es dentro de 3 semanas, es el 7 de junio en Roma, y bueno, ha preferido no venir aquí. Y luego pues faltaría una plaza, que la prueba de La Coruña siempre es bastante definitiva para definir la plaza que queda. Y en hombres, en la prueba masculina de los 20 kilómetros, está Álvaro Martín, y que quedó también campeón del mundo, bueno, bicampeón del mundo para ser exactos, en Budapest el año pasado en el Mundial, y Pau Almagrat, que quedó campeón de España con una marca espectacular en Zaragoza este año. Por tanto, también estaría preseleccionado. Bueno, preseleccionado quiere decir que probablemente pues lo más seguro que vaya, pero bueno, siempre pueden pasar cosillas como algún tipo de lesión y demás. Pero estaría dentro. Y la tercera plaza pues saldrá pues de aquí y Campeonato de Europa, que como he dicho que es en Roma, entre unas semanas, y Paul tampoco está aquí porque irá a Roma. Y bueno, Álvaro está aquí porque ha querido venir, porque bueno, es de las mejores pruebas, bueno, de la mejor prueba del mundo, diría yo. Y él siempre le gusta venir. Ha renunciado, igual que María, al europeo, y de hecho se subirá a entrenar, ya empezará la preparación para los Juegos. Este miércoles irá a Sierra Nevada a hacer altitud, que está a 2.300 metros más o menos, y después irá a Font-Romeu
que también es altitud, pero algo menos, ¿no? Unos 1800, entonces se puede hacer algo más de calidad. De allí a Carles de Sant Cugat, ya antes de... Aquí tenemos la prueba de los 10 kilómetros de los sub-20. También es una prueba internacional. Acaban de dar la salida. Y bueno, pues las preparaciones se suelen afrontar así: a altitud y luego nivel del mar. Y ya partirán unos días antes a París. Y luego tenemos el relevo mixto, que es lo más novedoso que tenemos este último tiempo, que fue un poco de revolución en el mundo de la marcha. Clasificaron 2 equipos en Antalya. España pudo clasificar los 2 equipos que se pueden llevar a los Juegos Olímpicos. Aunque compitieran, hizo un equipo Laura García Caro y otro equipo Álvaro. El primer kilómetro, perdón, van a 4:34 el 1000, o sea que van bastante despacio, entre comillas, que no me gusta decir despacio porque ya me gustaría ir a mí ese ritmo, pero para tener el nivel que tienen estas mujeres, no es un ritmo muy exigente, por tanto, por eso vemos que van tan juntas todavía todas. Y volviendo al tema del relevo mixto, es lo más novedoso que tenemos este último tiempo. España clasificó 2 equipos que no tienen nombre. Es como que solo han clasificado los equipos, ¿no? Pero ya definirá la federación quiénes competirán en esos equipos. Se trata de una mujer y un hombre en cada equipo, ¿no? Y para los que no saben, es la distancia de la maratón partido en 4. Y compite el mismo hombre y la misma mujer. Y se van relevando una distancia de unos 10 kilómetros, ¿no? Aprox, cada uno en cada relevo. Y bueno, hubo ya más pruebas internacionales aquí en España, en Valencia, en marzo. El 10 de marzo se celebró en Valencia, en la Ciudad de las Artes. Y en Antalya, en Turquía, en el Campeonato del Mundo por selecciones, llevamos los equipos que clasificaron al final. Lo formaron Laura García Caro y Álvaro Martín, que quedaron terceros. Y Cristina Montesinos con Alberto Amezcua, me parece que los que también entraron entre los primeros puestos, que quedaron octavos, y María Pérez y Miguel Ángel López entraron 10º. Por tanto, tenemos 2 equipos dentro. Y ya pues la federación decidirá quiénes compiten en esos equipos. Puede que María y Álvaro doblen prueba, pero no está decidido, no hay nada oficial. De la que todos los aficionados coruñeses tenemos un gran recuerdo por tratarse del atleta. Y aquí vamos a las primeras mujeres. Establecer aquí en este circuito de Cantones el récord del mundo. Ahora mismo tirando a una atleta japonesa y las chinas detrás. Chinesa a Shiki Qian, en bronce mundialista en Oregón. Acaban de pasar por contrameta. Y a Zheng Ma, ganadora en Cantones en los años. Veremos en el paso del kilómetro 2 si aumentan el ritmo o se han quedado así por el momento, pero probablemente va a ir aumentando el ritmo, que a 4:30 y poco no es muy. Aquí en La Coruña, para hacerse una idea, se suele ganar con una marca de hora 27 alrededor. Cuando hace buen día, pues es una marca, y más este año que hay muchísimo nivel, ganar esta prueba no va a ser barato. Tanto van a tener que aumentar el ritmo rápido. Aquí vemos el paso de la prueba de los 10 kilómetros, tanto sub-20 como máster. Aquí en esta prueba, como decíamos, con varias medallistas olímpicas, campeonas del mundo, campeonas de Europa, la élite. Y ya vemos a Qian también en cabeza, que ya está en el circuito, que ya es campeona del mundo, campeona olímpica. Por un lado, disfrutarlo muchísimo, y por otro, animar todo lo que nos den las manos.
se está levantando algo de viento. Y aquí donde estamos comentando no se nota tanto porque estamos en unas carpas. Bueno, aquí está el segundo mil, vale, sí. 8.57, ya han aumentado el ritmo, van pues a 4.20 y algo, o sea, ya van bastante más rápido. Y ya es un ritmo que promete. Está ya respaldada con grandes resultados logrados en ese. Pero al estar muy al principio, pues todavía vemos un grupo muy grande en cabeza. Ahí está el punto de avituallamiento donde están pasando ahora mismo. Cada atleta puede personalizar el avituallamiento. En la otra punta del circuito hay un avituallamiento general con agua que lo proporciona la organización. Y luego en esas mesas que acaban de pasar los atletas están los entrenadores con los avituallamientos personalizados, que suelen ser pues, sales o incluso geles que se toman, etcétera. Y bueno, están muy al principio, así que algunas vemos que todavía no han cogido de esas bebidas. Y un dato interesante, que la atleta española Aldara Meilán, que de hecho es gallega, si no me equivoco, ella es del 2006, es sub-20, en Antalya se proclamó subcampeona y por equipos ganó España en esa categoría, pues está inscrita en esta prueba de los 20 kilómetros. Pasa que al ver tantas mujeres juntas, pues no sé muy bien, pero es su debut, o sea, no sé muy bien localizarla, está difícil aquí por la cámara, pero bueno, es su debut en los 20 kilómetros, diría, que esas edades todavía se hacen solo 10 kilómetros, pero bueno, a veces se adelanta eso. Vale, espero que llegue, me llamó que sí, pero salía un poco. Sí, pero se tuvo que ir a hacer no sé, un ramo de flores. Y no sé por qué, si me llamó hace bastante. Bueno. Vale. ¿Cómo? Vale, disculpad, estaba saludando al speaker. Vale, ese es el punto de avituallamiento que comenté, que es de la organización, donde hay esponjas y agua, básicamente. Hoy no está haciendo mucho calor, pero bueno, una cosa es estar no hacer nada y otra cosa es estar compitiendo. Entonces se tienen que ir refrescando porque para evitar la deshidratación. Ya vemos en cabeza a las atletas chinas y la atleta americana Robin. Ay, no, perdón. Que no veía bien. La atleta australiana Montag, la subcampeona del mundo, que quedó en Budapest segunda y este año cuenta con una marca de 1:27. Por ahí estamos viendo el grupo de cabeza de esos 20 kilómetros femeninos que se dirigen a un nuevo paso por línea de meta. Y vamos a ver quién va por ahí en cabeza, a ver a quién conseguimos distinguir. Pero bueno, estamos viendo un grupo muy compacto por ahora. Y van a pasar por el kilómetro 3. Están todavía agrupadas y sobre todo las favoritas sí que van en cabeza. Vemos la delegación china que va en esos puestos kilómetro de 3 en 13:21. 6-7 integrantes. O sea, están imponiendo un ritmo algo más alto y también van pasando las nuestras. He visto a Paula Juárez, Antía Chamosa,
Veíamos ahí pasar a Antía Chamosa ahora mismo. Antía Chamosa, que es gallega, por lo Vamos, tanto Antía, tiene, campeona. Vamos. tiene su club de fans aquí en Galicia. Antía es entrenada por Montse Pastor, integrante de la selección española, ha sido internacional varias veces, acudió al Mundial de Budapest el año pasado, una atleta joven. También estuvo en Antalya en el Campeonato del Mundo por selecciones en los 20 kilómetros, haciendo 1 hora 30 poco, la cabeza de la prueba y su objetivo, bueno, pues mejorar marca aquí, porque ya la temporada, como el europeo está bastante definido ya, el europeo en chicas irán Raquel González, Laura García Caro y Cristina Montesinos. Pero bueno, a Raquel y a Laura las tenemos aquí. Cristina, como dije, no ha venido, pero Raquel y Laura han querido estar. Laura está volviendo este año a competir, y a competir muy bien, y porque ha pasado por unos problemas de salud, de COVID persistente que se llama, y estuvo fuera de combate durante bastante tiempo, pero por suerte la tenemos de vuelta, y no de cualquier manera, sino haciendo un marcón en el Campeonato de España de Zaragoza, haciendo 1 hora 29 poquito, quedando segunda detrás de Cristina Montesinos, y bueno, pues está aquí y estará en Roma, y veremos si va a estar en París. Ya tenemos aquí a mi compañero Claudio. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Recordamos, pues nada, sí, me acabo de incorporar. Pequeños imprevistos que siempre surgen en un evento de estas características, bueno, pues que obliga en algunas ocasiones a romper ese protocolo oficial para poderlo solucionar. En cualquier caso, bueno, Juli, estamos presenciando una prueba como siempre de altísimo nivel. Teníamos mucho miedo días previos a que la climatología, bueno, pues no fuera quizás lo más adecuada para desenvolver un evento de estas características, pero bueno, estamos observando que afortunadamente contamos con un cartel de marchadores espectaculares. El tiempo también pues está echando una mano. Creo que tampoco es que esté haciendo mucho viento, me acabo de incorporar ahora, pero según venía por el circuito, creo que el tiempo, o sea, en este caso el viento no está siendo molesto, por lo menos hasta el momento. Y bueno, tenemos, Juli, todos los ingredientes para disfrutar de un evento como en realidad lo que es, ¿no? La prueba quizás, y sin quizás, la prueba más importante del mundo. Exacto, eso estaba comentando yo aquí en mi monólogo, que el tiempo está siendo espectacular, tras un diluvio, ¿no? Toda la mañana lloviendo, pero la verdad es que aquí en La Coruña siempre nos sorprende, ¿no? Esta variedad que tenéis, de repente sale el sol y hay un tiempo magnífico y algo de viento, pero bueno, va un poco a ratos, ¿no? Quizás esperemos que para la prueba masculina nos respete, pero ahora mismo se está muy bien, ni frío ni calor. Humedad como siempre, diría, ¿no? Bueno, lo notarán más los atletas, no nosotros, y bueno, tampoco, aunque se vea sol, no hace el calor que hizo hace unos años, ¿no? Que eso sí que fue algo fuera de lo normal, pero hoy se prevé un buen día. De hecho ya están aumentando el ritmo. El primer 1000 no fue muy exigente, salieron bastante despacio, pero el segundo 1000 ya se han puesto, de hecho están tirando las chinas. Todavía el grupo está, pues nada, tenemos a Paula Juárez aquí cerrando el primer grupillo, y bueno, van aumentando el ritmo. Y estaba comentando un poco la selección que participará en el europeo, en los juegos, y también me han chivado que Aldara, del atleta sub-20 que estaba hablando, que es sub-20 de primer año, de hecho, su primer 20, y también está fija para el Mundial sub-20 de Lima, que es finales de agosto, porque está haciendo una temporada espectacular.
bueno, igual Sofía Santa Creu, que es también atleta sub-20 catalana, quedó detrás de ella tercera en el Campeonato del Mundo por selecciones en Antalya. Sí, pues efectivamente estamos viendo ahí que bueno, pues hay un grupo compacto formado por, yo creo que las principales favoritas, que están, bueno, pues los vemos marchando francamente bien, aprovechando lo que estamos comentando, ¿no? Esta climatología y también este ambiente que afortunadamente poquito a poquito se está empezando a animar, se está empezando a dejar sentir por las calles de los cantones de aquí de A Coruña, pues bueno, esas personas que como todos los años acuden poquito a poquito a, bueno, pues a estar aquí, presenciar un evento y a, bueno, y animar, ¿no? Que me imagino que es algo que, Juli, tú lo sabrás mejor que nadie, que los atletas agradecen, sobre todo cuando ya una prueba va más que transcurrida, ¿no? Claro, a nivel para la marcha esto es un lujo, ¿no? Nunca he vivido en ninguna otra prueba, por eso también, además de la parte organizativa, pues también es de las mejores pruebas, porque siempre tenemos ¿no? un sábado por la tarde en el centro de una ciudad tan importante como La Coruña, es que no hay ninguna prueba, entonces es un lujo poder presenciar, poder competir en una prueba así, porque siempre hay gente y eso al final anima, ¿no? El marchador está acostumbrado a estar solo, con mucho que esté su entrenador y sus padres, y gracias, ¿no? Y un circuito vacío, y la verdad que a veces es un poco deprimente. Siempre anima que haya ambiente, ¿no? Que te animen, como los atletas llevan los nombres en los dorsales, no hace falta que te conozcan, ¿no? La gente lo lee y te animan, y vayas bien o vayas mal, eso ayuda. No, además también estábamos observando por ahí en las imágenes, bueno, pues que hay pequeños grupillos, ¿no? Que forman los países de las atletas marchadoras, en este caso, y marchadores participantes. Veamos ahí el grupo chino que viene este año, bueno, pues presidido además por dos importantes miembros de tanto del atletismo como del Comité Olímpico Chino, en concreto Jin Qianzong, que es el vicepresidente del Comité Olímpico Chino, que está con nosotros presente en esta edición, y también con Joan Fusung, que es el vicepresidente de la Federación China de Atletismo. Nos tenemos por aquí también, y veamos ahí pues esas banderas, ese grupillo de marchadores y marchadoras chinas que bueno, pues que como todos los años participan, y además bueno, pues con grandes prestaciones, ¿no? Exacto. Los chinos aquí en esta prueba nunca fallan, bueno, chinas y chinos. Ahora vemos en el grupillo a las chinas, pero también hay muchos inscritos en la prueba masculina. Y esta vez, bueno, están en cabeza, igual que, bueno, tenemos a bastantes en la cabeza como estamos. ¿No? Ya va a ser ya vamos entrando más en la prueba. Ahora sí que, como comenté antes, se van ya definiendo un poquito más los grupos. Todavía queda para definirlos más todavía, o si alguna se escapa, pero bueno, ya están yendo a unos ritmos más altos, por lo tanto las que vayan un poco más dentro del grupillo, pues no, más resguardadas, y siempre es mejor guardar fuerzas y no estar en cabeza. Me vemos el paso por el 5. También en esos puestos de cabeza a la australiana Jemima Montag y a la chinesa Gong Liu. Ahí van en esos primeros puestos de cabeza, y el ritmo parece que ya empieza a descolgar a algunas de las atletas. El ritmo que empieza a ponérselo difícil a las que quieran. Sí, en torno a 22-13, ¿no? Por esos primeros 5 kilómetros. Sí, ya va bastante por debajo de 4:30. Ya hace falta habituallarse más. Sí, bueno, vemos ahí colocadas las mesas con el nombre de los países, como viene siendo habitual en un evento de estas características, y mucho movimiento por esa zona cuando, insisto, vamos ya por los primeros 5 kilómetros, y bueno, donde ya lógicamente pues bueno, la hidratación, bueno, pues es muy importante, y ahí está pues bueno, ese paso por esa zona de avituallamiento, como decíamos. Exacto, pero bueno, 5 kilómetros es como muy al principio, ¿no?
ahora vemos, se ha puesto de hecho a tirar Kimberly, ¿no? Y montar. Kimberly García, que es la atleta peruana, es campeona del mundo en Eugene. Se proclamó campeona del mundo tanto en el 20 como en el 35, igual que hizo María el año pasado. Y este año, bueno, ganadora de bastantes pruebas. Viene de ganar en Río Mayor, que fue el 11 de mayo, ganar también en Podebrady, con marcas muy buenas, de hecho, haciendo hora 27, hora 28 en cada prueba. También ganó en Antalya los 20 kilómetros en el Campeonato del Mundo por selecciones. Y es entrenada por Andrés Chocho, que es pareja de Erika Sena, que Erika Sena también está compitiendo, es la atleta brasileña, que de hecho fue tercera en Antalya en el Campeonato del Mundo por selecciones. La atleta que, bueno, está allí con el número 26. No, perdona. Que es la atleta que comenté que es madre y volvió a competir. Y bueno, es una de las parejas más sólidas en este mundillo. Con su marido Andrés Chocho, y tienen a Kimberly, y también entrenan a la atleta peruana Inga. Bueno, ya ven ustedes, aquí tenemos tiempo a comentar absolutamente la parte deportiva, la parte personal. Bueno, es lo que tiene. Ya estoy un poco fuera, pero me entero de las cosas. También el Instagram me ayuda bastante. Ayuda bastante para enterarte de estos. Bueno, tampoco considero que sean chismes, pero de la vida, bueno, un poco. Es información general que, bueno, oye, pues no es fácil ser madre y volver a competir. Desde luego que no. Y menos ese nivel, que nada más volver, pues haciendo 1 hora 29 el año pasado ya, pues no me parece nada fácil. No, desde luego que no, tiene un mérito doble o mérito triple, la verdad es que sí. Exacto, bueno, Kimberly García parece que quiere imponer su ritmo, como ella está acostumbrada, ¿no? Últimamente. Yo creo que no le gustó nada no ganar el Mundial el año pasado, ni ninguna de las dos pruebas. Se lo arrebató María y bueno, pues obviamente su objetivo también es París. Sí. Me consta que han llegado con muchas maletas, así que entiendo, no lo sé 100%, pero entiendo que ya se quedan por Europa de concentración preparando, porque al ser en París este año los Juegos Olímpicos no están pasando por meta. Todo este grupillo que ya van quedando menos en el grupo de cabeza. Aquí también pasando Erika Sena. Sí, no cabe duda que Cantones representa un grandísimo test de cara a esa cita olímpica. Los marchadores europeos tienen todavía, pues bueno, esa previa, por decirlo de alguna manera, que es el Campeonato de Europa, no así los marchadores de otros continentes, que bueno, pues que, insisto, me imagino que se tomarán este Gran Premio como un importante test, ¿no?, de cara a esa cita olímpica, y de ahí que bueno, ya estamos empezando a ver, pues bueno, ese estado, ¿no?, en el que ya se encuentran algunos marchadores, en este caso marchadoras. Pero desde luego lo que está claro es que el objetivo indudablemente pasa por esa cita olímpica de París, en la que bueno, prácticamente todos y todas estarán pensando en estos momentos, ¿no? Exacto, y esto suele ser, bueno, con la excepción este año, como hay europeo, aunque cuando hay europeo antes de los Juegos suele ser algo más descafeinado, no porque no tenga prestigio, sino porque la gente normalmente se toma como más en serio a los Juegos Olímpicos. Incluso hay gente que renuncia, ¿no?, y más en pruebas largas. De hecho no hay maratón, hay medio maratón. No suele haber marcha en estos, o sea, en los europeos. Normalmente solo hay marcha cada 4 años. Este año sí que hay, no sé si influye que es en Roma y el equipo italiano de marcha es muy fuerte, y bueno, y quería, ¿no?, que hubiese marcha también. Pero bueno, antes no había, hasta donde yo sé. Este año sí, que siempre es positivo, ¿no? Cuantas más pruebas mejor, porque pruebas de marcha pues no tenemos muchas. Pero bueno, a nivel internacional
obviamente lo más importante son los Juegos Olímpicos, que es lo máximo que puede tener un deportista, ¿no? Y todas, pues de todos y todas es el objetivo no del año, sino del ciclo olímpico, ¿no? Al final los Juegos no se preparan en un año, sino en el periodo de la Olimpiada de estos 4 años que separan, con esta excepción que ahora han sido solo 3, ¿no? Que Tokio 2020 no era Tokio 2020 sino 2021, realmente por la pandemia. Pero bueno, normalmente suelen ser estos 4 años, ¿no? de preparación. Y claro, eso conlleva, pues suele ser pues La Coruña. Para los marchadores suele ser como La Coruña, la última prueba antes de ya entrar en la preparación, ¿no? La última parte de la preparación específica, que quedará más o menos, es el 1 de agosto la marcha, o sea, quedan como más de 2 meses, ¿no? Entonces tienen tiempo de sobras para recuperarse de aquí, y los atletas que no son de Europa, pues lo normal que vengan a hacer estas pruebas que se celebran en Podebrady, hay en Dudince en marzo, luego en Podebrady, luego en Río Mayor, aquí, y ya hacen, digamos, como el circuito europeo y buscan sitios para sus preparaciones, que bueno, en España tenemos varios sitios donde hacer altitud, en Sierra Nevada, en Madrid luego Navacerrada, y luego pues muchos atletas españoles les gusta ir a Font-Romeu, que está, ya es Francia, pero bueno, está bastante cerca de Cataluña. Y bueno, pero hay muchísimos sitios, ¿no? En Suiza también hay mucha gente que va a entrenar a San Moritz. También hay sitios en Italia, por lo tanto pues la gente ya se va, ya es para gustos colores, ¿no? Cada uno escoge donde más le gusta entrenar. En esos puestos de cabeza, ahí estamos viendo que Kimberly se vuelve a colocar en cabeza al paso por línea de meta. Aquí la vemos, se abre y se coloca en cabeza. Vuelven a pasar las primeras mujeres, así que vemos que son menos en el grupo. Kimberly ya no está, ha decidido no escaparse, al menos por el momento, pero sigue yendo en cabeza, muy seguida por las atletas chinas. También tenemos en el grupo a la atleta brasileña Lira, a Laura García Caro, a María Pérez García, a Montag, la australiana. ¿Con qué ritmo han pasado por esta? Así que están todas las que hemos visto, ¿no? Casi todas que presentaron al principio, están en ese grupo. Acabamos de ver a Raquel pasar por meta y tropezarse un poquito, espero que no sea nada. Que aquí tenemos como los pasos los cables ¿no? Que llevan un chip en la zapatilla. Hay como unos cables, aunque estén tapados, pues bueno, puede molestar un poquito, pero creo que no ha sido nada. Parece que Kimberly otra vez ha decidido escaparse, seguida por la atleta china Ma. Es que Kimberly lleva en las últimas 2 pruebas que hizo en Podebrady, ganó con hora 27.08.
y hace poquito en Río Mayor con hora 30, con hora 30-35, ¿no? En Río Mayor no compitieron tantos atletas, pero también ganó el Campeonato del Mundo por selecciones con hora 27, así que lleva bastantes pruebas haciendo unos marcones, como quien dice. 4 continentes. Y bueno, veremos qué pasa hoy, ¿no? Que todavía queda muchísimo, que no llevamos más o menos media hora de la prueba. Pues se suele durar la prueba algo menos de 1 hora y media. Pero bueno, es una atleta que la verdad es que técnicamente va espectacular. No le podemos poner ninguna pega. Marcha muy bien, con mucha frecuencia. Quizás lo único que podría decir, quizás el braceo que podría, ¿no? Pero bueno, la verdad es que cero pegas. Marcha muy bien. Y el grupo está, los atletas le siguen el grupo, que sigue igual que antes. Y veremos ya. Bueno, aquí estamos viendo al paso por línea de meta, estamos viendo que Kimberly ya está tirando, ya no quiere saber nada, y la única que se va con ella ahora mismo es la Yang. China, con el dorsal 88, la China Yang. Ahí Sí, la atleta que le sigue es Yang. Pero de momento tampoco cantaría victoria, porque el grupo está muy cerca, entonces puede pasar cualquier cosa, ¿no? Al final un poco donde se van decidiendo las cosas es a partir del kilómetro 14-15. Ahí es donde si sientes que te encuentras bien y puedes acabar muy bien, pero si te da el bajón, es duro y puedes perder muchísimo, ¿no? Todo lo que has ganado mejor hasta este momento, y lo puedes perder todo en esos últimos kilómetros, ¿no? Entonces hay que dosificar muy bien las fuerzas o conocerse muy bien para saber si eres capaz de tirar o no. Y aún así, pues obviamente te puedes equivocar, ¿no? De verte muy fuerte y luego sin tener un aparente motivo venirte abajo por X motivo, ¿no? Que si problemas estomacales, que si un golpe de calor, pueden pasar muchísimas cosas con las cuales no contar, ¿no? A pesar de tener experiencia, ¿no? Esas cosas pasan, pero bueno, está claro que las preparaciones siempre van enfocadas a que esta prueba es verdad que no es un objetivo, ¿no? Ni es un mundial, ni son unos Juegos Olímpicos, pero da bastante prestigio ganar o quedar entre las primeras en esta prueba de los cantones, porque está considerada la mejor prueba del circuito de la Challenge Mundial de la marcha. Y vamos a ver, porque ya vienen ahí por la contrarreta de meta. Bueno, pues ahí están, ¿no? Kimberly sigue tirando, pero el grupo la ha vuelto a alcanzar. Al final esta estrategia no sé hasta qué punto es beneficiosa, ya que si decides irte, es mejor irte del todo, ¿no? Y no es fácil, no está en el mejor momento, pero ahí está luchando. Pero cuando al final tirar desgasta mucho más que si no vas tirando. Aunque Kimberly es capaz de cualquier cosa, ¿no? Ya vemos, hace marcones, es campeona del mundo, por tanto no tengo ninguna duda de que puede conseguirlo. Pero bueno, queda muchísimo de la prueba todavía, así que sí, es normal que la hayan vuelto a alcanzar. Y no quiere decir que ella haya aflojado el ritmo. A lo mejor es que las demás deciden tirar también.
Y ahí la tenemos luchando con todo. Aquí las tenemos en la curva más cercana a la meta. Las dos chinas, Yang y Qian, Kimberly, Alegna, María Pérez. También siguen el grupo Liu. Nuestra Laura, la atleta brasileña también Lira. Que me he enterado que ella, como dije, me parece al principio, hizo relevo mixto en Antalya y quizás vaya a ser su último año como atleta, aunque dice que seguirá como entrenadora. Y estamos viendo que en el paso por la vuelta número 8 el ritmo baja ya a unos 4.19, 4.20. Suben el ritmo y ahí vemos esa cabeza. Bueno, el ritmo está siendo exigente, así que no me he equivocado. Kimberly nos queda aflojado, es que están aumentando el ritmo, están marchando a un ritmo de 4.20. Vamos a Coruña, hay que darle fuerzas. Venga, 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 vamos. O sea, están poniendo un ritmo muy, muy exigente, que marchan a 4.20 a estas alturas de la carrera. Ahí estamos viendo ese grupo de cabeza, cómo no se pone interesante en el kilómetro número 8. Y vemos ahora a Antía Chamosa que pasa por línea de meta y que va remontando posiciones. Ha pasado por meta Antía Chamosa, ahora Lidia Sánchez Puebla, que también Lidia es una atleta internacional española, también formó parte del equipo de los 20 kilómetros en el Campeonato del Mundo por selecciones en Antalya, entrando justo por delante de Antía, haciendo hora 30 y bueno, su objetivo entiendo que también es hacer marca personal, porque bueno, el europeo al final estaba caro, en marcha nunca es fácil meterse en la selección, a pesar de tener buenas marcas. Al final aquí la tradición en marcha en España es bastante fuerte, por tanto no es nada fácil formar parte de una selección. Y sigue pasando, acaba de pasar Raquel González por meta. Que Raquel no pudo asistir al Campeonato del Mundo por selecciones por problemas de salud. Sí que la tendremos en Roma, en el europeo, pero imagino que ha querido, ya que no pudo ir a Turquía, ha querido estar aquí en La Coruña para no entrar en competición, que no competir durante mucho tiempo tampoco es lo ideal, ¿no? Porque pierdes esa chispa. Entonces está bien entrenar y que salgan entrenos buenos, pero nunca es comparable con la competición, porque nunca lo das todo, ¿no? Aunque entrenes, o sea, hayas hecho un entreno que consideras que lo hayas dado todo, no se compara con la competición, que ahí sí que das tu 200%. Y te pone más en forma, ¿no? Lo que pasa que, claro, en marcha tampoco se puede competir tantísimas veces, ¿no? Porque la duración de las pruebas es bastante larga. Entonces no puedes, bueno, por poder puedes, ¿no? Pero no puedes competir a tope en todas. Hay que tener unos picos de forma, pues 3 diría al año en una temporada, no muchos más. Porque si no es imposible siempre estar en forma y siempre dar lo máximo. Al final hay que recuperar también. Y ahí vemos ese giro de la cabeza de la prueba que está muy estirada ahora mismo, ya se está estirando muchísimo la cabeza de la prueba. Bueno, vemos un aviso que los avisos es otra historia de la marcha, pero me gustaría ver ahora, pasarán por meta, ¿no? Es el ecuador de la prueba. Y ahí vamos a ver un nuevo paso por línea de meta.
Y estamos viendo van a pasar ya por el kilómetro 10. Con el dorsal número 2, ahí vemos a la peruana que va en cabeza. Y más o menos nos podremos hacer idea del tiempo final. Pues pasan justo en 44 minutos. Si sumamos, bueno, ahí vemos también a Laura y a María que siguen en ese grupillo perseguidor. Pues si doblamos el tiempo, ¿no? Diríamos que pueden hacer alrededor de hora 28, pero si no pinchan, entre comillas, incluso yo diría que no va a ser hora 28, sino alrededor de hora 27, las primeras posiciones. Es decir, no está fácil ganar aquí. Y bueno, ahora mismo las tres primeras pues serían entre Kimberly y las dos chinas, pero el grupo perseguidor está muy cerca, así que puede pasar cualquier cosa. Hasta el kilómetro 15-16 no creo que no podemos asegurar nada. También está pasando Lidia Sánchez Puebla por meta. La atleta Montag detrás de ella, que es la subcampeona del mundo. Y entiendo que ha tenido problemillas porque iba en el grupo de cabeza y ha pinchado un poquito. Y seguimos viendo las primeras, que aquí ya sí que están las que van a quedar, ¿no? Las tres primeras van a salir entre estos atletas. Pero bueno, Kimberly, como el año pasado, que igual hizo esta misma estrategia y resultó ser bastante positiva para ella. Por tanto, mira, ella es de tirar, no necesita a nadie que le tiren, así que veremos qué pasa. Estamos viendo que el ritmo de Kimberly se pone ahora en 4 minutos 18 segundos en la última vuelta. El último 1000 que pasó fue en 4:18, o sea que se tienen que encontrar muy bien para ir a este ritmo ya en el kilómetro 10. Esto, o sea, vamos, si no pincha, por lo menos hora 27 va a hacer aproximadamente. Y si la aprietan, a lo mejor incluso menos. Si no, quizás no tiene la necesidad de hacer menos, pero yo creo que sí que es capaz. Estamos viendo al primer clasificado del 10K que ya cruza línea de meta. Ahí lo tenemos. Ahora va a entrar en meta el primer clasificado de los 10K. También vimos pasar por meta al atleta estadounidense que entrena Jacinto Garzón. Aquí tenemos Jacinto es el entrenador de nuestra campeona María Pérez y bueno, entre otros muchos atletas ilustres de España. Pero bueno, es un entrenador apasionado de la marcha, lo da todo por este deporte, y también él mismo fue marchador de Guadix, entrenado por Manuel Alcalde, y bueno, tenía madera de entrenador, y la verdad que lo vive muchísimo, y los resultados que consigue pues hablan por sí solos. Estar aquí como juveniles, como nuestra incursión en el World Tour es maravilloso, esperando repetir estos resultados en los mayores, ¿no? Kimberly sigue en cabeza, y la verdad que la atleta China Yang está siendo muy lista, siguiendo, ¿no? Chupando rueda, como se dice aquí. Están pasando ya por el kilómetro 11, a la que se está pasando volando, y el grupo perseguidor muy cerca, cabezado por Alegna, la mexicana, y las demás chinas, y las nuestras María y Laura.
final todo ha estado excelente y seguimos progresando, ¿no? Venimos del campeonato mundial, hemos sido quintos como Colombia y aquí venimos a sus tierras españolas y gallegas, que es un gusto. Pues nosotros encantadísimos de tenerte aquí, así que esperamos verte dentro de muy poco en esos 20 kilómetros. Aquí vemos a Yang Muchísimas gracias. cogiendo su avituallamiento. A seguir disfrutando entonces de esta victoria, seguir entrenando. ¿Y cuál es el siguiente objetivo? El siguiente objetivo es un best time. Where do you came from? France. Y está pasando también Antia por meta, Antia Chamosa. Bueno, te damos la enhorabuena por la victoria y te deseamos lo mejor para el resto del año. Gracias. Y bueno, como más o menos se ve por el streaming, ahí está habiendo bastante ambiente aquí en el circuito. Y ya que bueno, hace muy buen día, sábado por la tarde, estamos en el pleno centro, entonces incluso gente que no conoce este deporte, ¿no? se paran a mirar, porque la verdad es que bueno, no es la prueba más habitual ver, ¿no? esta forma de, ¿no? correr, entre comillas. En la marcha no es lo habitual y llama bastante la atención, pero la verdad es que verlo desde cerca, ver el esfuerzo, a los ritmos que van, ¿no? Que parece que vayan despacio, pero no van nada despacio, ¿no? Ya quisieran muchos correr estos ritmos. Da gusto verlo. Y veo a Kimberly, está por la contrameta justo, y otra vez, ¿no? Parece que se escape de nuevo de Yang, así que veremos que lo consigue del todo, porque la verdad es que la atleta china, que acaba de recibir un aviso, no se deja tan fácil. Y respecto a los avisos, bueno, es un poco las amonestaciones. Hay jueces por todo el circuito y pueden sacar estas tarjetas amarillas, que puede ser por flexión o por pérdida de contacto. Entonces hay una pizarra, porque puede que te avisen, pero bueno, no lo vea tan grave como para subir ese aviso a la pizarra, porque van anotando los números de dorsal y al lado ir poniendo las faltas que puedes tener. Y cuando ya tienes dos, pues los atletas pueden ver esa pizarra, que suele estar un poco antes de la meta, y se pueden ir fijando si están allí o su entrenador avisarle, lo que sea. Y Griselda, atleta catalana sub-20, acaba de entrar en meta en la prueba de los 10 kilómetros femenino sub-20, que también es prueba internacional. Y bueno, al tercer aviso, la atleta o el atleta se le penaliza a Kimberly, que ya se le escapó de Yang, pues le lleva unos 20 metros. Por tanto, parece que se va a escapar definitivamente. Normal, aspirábamos a más. Y está el grupo perseguidor. Kimberly parece inalcanzable, pero la atleta china, pues veremos si aguanta y cuánto aguanta. Y perdón, es que van pasando cosas. Y aquí tenemos a Claudia de nuevo, que pobre, le tienen explotado con otras tareas, así que va, viene. Y nada, estaba explicando las amonestaciones, que al tercer aviso hay un área de penalización donde en caso de los 20 kilómetros se les para allí 2 minutos, ¿no? Es un espacio un poco pequeño, o sea, no te puedes mover muchísimo. A ver, puedes estar de pie y moverte un poco, pero no te da para marchar ni nada. Y puedes volver a la competición, pero ya a la cuarta eliminado del todo, ¿no? Antes esto era diferente, creo que el año 2018
que se impuso esta nueva norma, a la tercera directamente te descalificaban. Ahora, pues desde hace, bueno, ya son bastantes años, te dan como otra oportunidad. En caso de relevo mixto que hablé antes, como es un equipo, pues no hay descalificación. Hay a la tercer aviso 3 minutos de penalización y después cada aviso 1 minuto. Entonces ese tiempo se va sumando al tiempo total del equipo. Pero como claro, al final dependes de la otra persona, pues se ha decidido así, ¿no? Que no haya descalificación, porque sería un poco injusto para el otro atleta. Sí, no, además me parecen medidas muy acertadas, que además se hacen precisamente para favorecer un poco el desarrollo de la competición, también la parte de espectáculo y bueno, y sobre todo, pues bueno, que no nos encontremos casos como si ha habido en pruebas del 50 que casi te descalifican en los últimos metros, ¿no? Yo creo que me parece que son medidas que se implantan, no así como otras que quizás son más discutibles, pero bueno, esta en concreto me parece que es una medida bastante acertada. Bueno, Kimberly ya se ha marchado. Tenía ganas de marcharse Kimberly ya. Nunca mejor dicho, se ha marchado definitivamente. Si no pasa nada extraño, pues va a ser la ganadora nuevamente aquí en La Coruña. Bueno, cantemos todavía victoria, pero bueno, tiene toda la pinta. Algo muy raro tendría que pasar. Y Yang se mantiene ahí detrás de ella en segunda posición, pero el grupillo perseguidor está muy cerca, que no veo a María. María se ha quedado un poco del grupo donde están las demás chinas, Alegna y Laura García Caro. María se queda un poquito y también Liu. Sí. Sí, no, además apuntabas, ¿no? En caso de que consiga Kimberly el triunfo, será indudablemente un gran triunfo a nivel de currículum deportivo, eso es innegable, pero también representa una gran inyección de moral, ¿no? De cara a esa cita olímpica. Hablábamos antes de que muchos atletas están tomando esta prueba, este Gran Premio Internacional de Marcha Cantones, como un test previo a esos Juegos Olímpicos. Y qué duda cabe que una buena posición, una buena marca aquí, pues bueno, eso va a favorecer mucho, pues bueno, esa preparación por lo menos psicológica, ¿no? Para abordar lo que resta de temporada antes de los Juegos Olímpicos, que es la meta que todos los atletas, insisto, tienen ahora mismo en mente. Los que están clasificados, pues están clasificados, y los que no están clasificados, pues bueno, casi que gastando las últimas balas, ¿no, Juli? Exacto, bueno, esta prueba también suele representar, ¿no? Es bastante importante para las últimas clasificaciones, conseguir marcas mínimas. Kimberly, que está demostrando ser la máxima favorita quiere demostrarse la máxima favorita para los Juegos Olímpicos. Y bueno, pues esta prueba es muy buena para hacer marca, ya que siempre hacen marcones. Y normalmente, pues en caso de España por lo menos, aquí siempre se juegan plazas. No está siempre dentro de los criterios, como tenida en cuenta por si hay duda para el campeonato del turno de verano. Aquí fulanito con menganito o fulanita con menganita, como que se tiene que jugar esa plaza consiguiendo marca, o una persona ganará a la otra persona, ¿no? Sí, bueno, en plan de un argot académico, digamos que hace media, ¿no? Es una prueba que hace media. Sí, además tenemos una marchadora gallega, Antía Chamosa, que también está ahí, pues luchando por una de las plazas que da acceso, ¿no? A esos Juegos Olímpicos. La vimos pasar hace un rato por contrameta, y que duda cabe que que también es otra de las atletas que se toma esta cita como como una prueba importante, y previa a esos europeos, en los que también tendrá mucho que decir la actuación de esas marchadoras que todavía no están, digamos, fijas, ¿no? para esos Juegos Olímpicos. Exacto, bueno, para los Juegos, como antes mencioné, está María en los 20 kilómetros y Cristina Montesinos, que no está aquí porque irá al Campeonato de Europa, y pues faltaría una plaza
la tercera integrante, más pues bueno, todas hacer un buen papel, porque también están las plazas para el relevo mixto. Exacto, sí, sí. Y tenemos pues 2 equipos. Hay un total de 25 equipos entre todos los países, y solo 5 países llevan 2 equipos, que sería España, China, Japón, Australia y Colombia. Sí, lo cual acredita nuevamente la importancia de la marcha en el atletismo español, uno de las puntas de lanza de manera histórica en nuestro atletismo, y que bueno, y que afortunadamente yo creo que podemos decir que goza de una fantástica salud, ¿no? Con gente que ya no solo la gente que está ahora ocupando esos puestos top mundial, sino gente que viene por atrás marchando muy bien, con una proyección de futuro fantástica. Se me ocurre, por eso de que estamos aquí en Galicia, pues bueno, a Lara Milán, ¿no? Que es una también de nuestros grandes valores, que está progresando de manera fantástica. Ya veremos a ver, pero insisto, tenemos una buena cantera, y eso es lo importante, ¿no? Ese fantástico trabajo que entrenadores, entrenadoras están haciendo en las grandes ciudades, en los pequeños pueblos, en los sitios más recónditos, donde hay, pues insisto, gente que dedica parte de su tiempo libre a formar a estos jóvenes atletas, que bueno, que el día de mañana están llamados indudablemente a ser el futuro de nuestro atletismo. Exacto, y volviendo un poco a la prueba, que Kimberly, pues bueno, no ha cambiado mucho, ¿no? Kimberly ya cada vez les va sacando más, está imponiendo haciendo su propia carrera, y el grupo perseguidor, pues Yang, si no he visto mal, se ha quedado allí, ¿no? La han alcanzado y va en el grupo, ¿no? Que va detrás de Kimberly. María Pérez sí que se ha quedado un poquito de ese grupo. No sé si es por algún problema o simplemente, bueno, la verdad es que están marchando unos ritmos muy muy altos, y ella, pues bueno, la lesión que tuvo, pues la tuvo fuera de combate bastante de tiempo, es que tiene que coger más, tiene que hacer más competiciones. Y ahora vuelvo, un segundito, dejo a Claudio un momento solo. Bueno, aquí andamos un poco andamos a toque de necesidad. Bueno, pues excusamos ahí unos instantes a Julie, y seguimos, bueno, pues con esa cabeza de prueba encabezada por Kimberly García, en donde vemos que la primera marchadora china la tenemos a 17 segundos de esa cabeza de prueba, ya en unos instantes de los que estamos ya en el kilómetro, bueno, pues 14. Que tiene mucha experiencia, que ha sido una grandísima atleta y que está aquí en tareas de comentarista. Poquito a poquito se empieza ya a animar el ambientillo aquí en los cantones. Vemos como ya hay un importante número de aficionados, bueno, en las inmediaciones del circuito, animando, aplaudiendo. Además coincido hoy por lo que estoy viendo, con una especie de muestra de artesanía que se ha instalado pues aquí de manera paralela a este circuito de cantones, lo cual, bueno, pues facilita también un poco el hecho de, bueno, de que haya más ambientillo de lo normal, ¿no? Y eso, como antes hablábamos con Julie, bueno, pues es un factor que es muy de agradecer por parte de los atletas, contar con esa presencia del público, de esos ánimos, de esas muestras de apoyo, de, bueno, pues de casi de empujándolas, ¿no? Sobre todo cuando estamos ya en los últimos kilómetros, donde ya, bueno, pues en fin, las fuerzas se empiezan a flaquear, y ahí es el momento en el que indudablemente el factor público juega un papel importantísimo. Salvo percance, va a ser complicado alcanzarla, ¿no? Exacto, y he visto que el grupo perseguidor está encabezado ahora. Como siempre, una edición de cantones con muchísima participación de marchadores,
bueno, pues allegados de muchísimos países, de prácticamente todos los continentes, y en donde, bueno, pues los marchadores, en este caso los asiáticos, tanto los, por supuesto, después de los españoles, los marchadores asiáticos, los japoneses y los chinos, bueno, pues son unos de los más numerosos. Y es que es algo que estamos viendo ya desde las últimas ediciones, ¿no? Esa presencia masiva de marchadores, sobre todo chinos y chinas, que bueno, pues que toman en este circuito, pues, bueno, pues lo toman como una importante prueba de test para el resto de temporada. Recordemos que aquí se estableció récord mundial hace unos años por parte de la marchadora precisamente china Liu Hong. Y insisto que es bueno, pues es un evento que cuenta siempre con esta participación. No obstante, lo antes lo comentábamos, contamos este año con la presencia de tanto el vicepresidente de la Federación China de Atletismo, Joan Fusung, como también el vicepresidente del Comité Olímpico Chino, Jin Qianfou. Así pues, por lo que vemos, no solo vienen los marchadoras, sino que también contamos con representantes tanto del Comité Olímpico Chino como de la Federación China de Atletismo. Y bueno, última pregunta, y te dejo que vuelvas al streaming, Juli. Estamos viviendo un momento muy dulce en la marcha en nuestro Continúa esa cabeza de prueba, continúa todo igual con Kimberly García, masculinos como femeninos, ampliando esa distancia con respecto a la marchadora Liu, a 17 segundos. Y es que está con muchas ganas Kimberly García de quitarse esa espinita de los anteriores campeonatos, y apunta muy buenas maneras para la cita parisina. Todavía falta unas fechas, lógicamente. Los atletas están acabando de coger esa puesta a punto que les permita llegar en las mejores condiciones posibles, pero desde luego es que aquí la sensación que está dejando Kimberly hoy, bueno, pues es fantástica, y la acredita como una de las serias candidatas a estar en esos puestos importantes de los Juegos Olímpicos. Y son los que al final siempre están ahí trabajando en la sombra y dándolo todo por los atletas y por este mundo, y al final, bueno, se lleva el mérito el atleta más que el entrenador. Hace un instante pudimos presenciar una entrega de una placa conmemorativa a la viuda de Sergio Vázquez. Hay que darles las gracias. Como todos saben, Sergio Vázquez, bueno, pues fue el gran impulsor, el creador de esta prueba. Nos dejaba desgraciadamente hace, bueno, pues cosa de un año y medio, pero lógicamente el Gran Premio Cantones siempre quiere ser sensible y quiere, bueno, pues recordar lógicamente la figura del que fuera un grandísimo presidente de la Federación Gallega de Atletismo y un mejor dirigente, y en este caso, bueno, pues el impulsor, el creador de este circuito, que bueno, es Patrimonio Mundial de Atletismo, nada más y nada menos. Disculpar, he tenido que, bueno, comentar unas simultanear tareas. Sí, nada, estaba un poco me suena en el eso. circuito hablando con el speaker del circuito, ¿no? Un poco comentando in situ la prueba, y nada, aquí estoy con vosotros de nuevo. Nada, estábamos hablando de un poco de la memoria de Sergio Vázquez, de, bueno, pues de su figura importantísima, vital en este Gran Premio de marcha. Y también estábamos comentando, bueno, pues lo bien que vemos, ¿no?, a Kimberly García, que está ampliando cada vuelta a la distancia sobre el resto de perseguidoras. Y bueno, comentábamos que está dejando muy buenas sensaciones en este Gran Premio. Ya veremos a ver si continúa con su progresión. La podemos ver, bueno, pues en esa cita olímpica en uno de esos puestos de honra. Así es, y bueno, también
Me han preguntado, ¿no? Aquí en el circuito un poco, siempre hay que mojarse, ¿no? La porra de cómo vemos bueno, el primer puesto está siendo bastante claro para Kimberly García y bueno, está bastante abierto el segundo y tercer puesto, que esperemos que nuestra Laura esté entre ellos, pero bueno, aquí, bueno, estar entre los 5, 6, 7 primeras ya está bien. Ya está muy bien, porque es muy difícil y más años así, ¿no? Que bueno, hay años más exigentes, menos exigentes, pues este es de los más. Sí. También por los Juegos Olímpicos siempre suele ser, ¿no? un nivel un poco superior. Yo he tenido la suerte de ganar nunca, pero quedar tercera, a lo mejor en años no tan exigentes. Pero bueno, sí, he tenido, mi marca personal es de aquí, o sea que tan fácil no fue. Pero bueno, siempre hay que marchar, ¿no? Digo yo, Juli, que eso de que sea año olímpico tiene quizás doble lectura, ¿no? Comentabas que eso influye en el nivel, pero también es cierto que se puede ver desde otro punto de vista y decir, bueno, la gente que ya tiene confirmada la plaza viene aquí un poco en plan relax, ¿no? Con lo cual se puede intuir que quizás el nivel no sea tan exigente. Sí, por eso digo que quizás, no sé, depende de cómo se mire. Bueno, plan relax, no te creas, porque Kimberly tiene su plaza súper segurísima y mírala, ahí va, o sea, y tampoco tiene rival en su país, entonces relax no, al final es ganar esta prueba tiene prestigio, además hay premio económico, que no nos olvidemos de esas cosas, ¿no? Que los atletas tienen que comer. Sí. El sistema de becas yo desconozco en otros países. En España sí que hay becas económicas por la federación y las becas ADO, pero en otros países va totalmente diferente, ¿no? Si no tienen apoyo de su federación y tienen que vivir de lo que va recogiendo de premios o patrocinadores, pues claro. También hay atletas que, hay competiciones que pueden servir para entrenar, entre comillas. No, esto está claro que La Coruña no es para entrenar, es para darlo casi que todo, o si no todo, pero bueno, la Río Mayor, que sí que no ha habido tanto nivel, que Kimberly ganó con hora 30, 20 algo, pues para ella es un paseo, ¿no? Ahora mismo, viendo los ritmos que es capaz de ir a 4.18 en un 20, pues a 1 hora 30, 20 y pico, a 4.30 poquito, pues claro, eso ahora mismo para ella es entrenamiento, pero se llevó, no sé si el primer premio eran $4.000 o entre $2,000-4.000, pues es una cantidad. No está mal. Por desgracia, si lo comparamos con otros deportes, bueno, pues desde luego ni por asombro, pero bueno, indudablemente sí, coincido contigo en que es otro punto, es otro factor a tener presente, esa premiación económica que desde luego viene muy bien para estos atletas que están entrenando a un altísimo nivel y que les obliga en la mayoría de los casos a simplemente centrarse, simplemente entre comillas, a centrarse pues en entrenar y lógicamente pues bueno, las becas, apuntabas tú muy bien, en otros países pues sí es cierto que en algunos casos, en fin, no es del todo. Claro, o por ejemplo, antes también en la Federación Española podías conseguir beca o bien haciendo puesto en competiciones internacionales, Kimberly acaba de recibir una tarjeta. Sí. O bien haciendo marcas, o sea, había marcas mínimas que representaban pues X nivel de beca, ¿no? Entonces, claro, La Coruña como siempre se hacen buenas marcas, pues para la marcha era una prueba importante para conseguir, si hasta ese momento no podías conseguir una beca, pues venir a La Coruña y conseguir esa marca, aunque ni siquiera te hayas clasificado el campeonato, ¿no? Porque había más nivel pero por lo menos te asegurabas algo. Porque, bueno, es que al final lo das todo, ¿no? Apuestas por esto, entrenas todo el año. Exacto. Y te la juegas en 2 competiciones. Sí. Y si fallas, pues no cobras. Entonces es duro, ¿no? Siempre estar ahí bajo presión. Entonces, bueno, si puedes conseguir premios encima en alguna competición, pues millonarios no se hacen, pero por lo menos estás más tranquilo.
Sí, además, como lo comentábamos no hace todavía mucho, un corrillo de, bueno, pues de amantes, ¿no?, de este deporte. Comentábamos que quizás en la época de los años 90, bueno, sí había unos mítines que tenían unos premios económicos cuantiosos, había importantes patrocinadores por detrás. Y recuerdo que, bueno, pues que hubo gente que sí consiguió alguna suma importante que le permitió incluso vivir después de haber dejado el atletismo, ¿no? Por desgracia esto hoy en día no ocurre, a no ser que seas un super top one, con lo cual pues efectivamente el tema de la premiación pues es importante y influye, claro, a la hora de elegir luego las citas en las que vas a competir. Exacto, antes, bueno, en la marcha no, pero en otras pruebas de atletismo sí que había como más patrocinio, más dinero en general, y bueno, te podías ganar la vida. Sí. La marcha, pues bueno, siempre ha sido como una prueba aparte, igual que los lanzamientos, ¿no? También, claro, al no tocar la pista casi es diferente, ¿no? Y no tiene tanta repercusión como la maratón. Pero bueno, oye, nos gusta esto, nos gusta sufrir. Sí, es así, es muchas veces difícil compaginar un poco el hacer una prueba atractiva, el poderla vender, ¿no? Y no tocar en esencia, bueno, pues su estructura, ¿no? Entonces, bueno, ahí entiendo lógicamente la gente que bueno, estos últimos cambios que se han producido pues no los acaba de comprender del todo. Bueno, es lógico porque, bueno, entramos un poco en contradicción, ¿no?, entre la parte del atleta y la parte del espectáculo que quiere vender esa prueba, ¿no? Es muchas veces muy complicado, muy difícil compaginar esos dos puntos de vista. En cualquier caso, por aquí, Juli, por lo que vemos va la cosa de maravilla. Estamos ya a falta de menos de 3 kilómetros. Continúa Kimberly ampliando ya 23 segundos a la segunda clasificada. Y bueno, otro nivel tiene Kimberly en estos instantes, que viene además marchando de manera muy bien, muy seria, muy concentrada. Sí, la verdad es que la tarjeta que le sacaron no la entiendo mucho. Y el grupo perseguidor ya cada vez quedan menos atletas. Antes, ahora pasando meta solo había 5, pero Kimberly se está sacando ya es inalcanzable, ¿no? Sí. Y cada vez más. Así que bueno, está claro, ella quiere ser campeona olímpica y bueno, veremos si lo consigue. Pero está demostrando que otra vez, ¿no?, que lo de no ganar el mundial el año pasado fue un bache, entre comillas, porque sí que consiguió medallas. Lo que, bueno, pues el oro... Es muy complicado estar todos los años a un nivel, digamos, al 100%. Me imagino que muchas veces tendrás que decidir periodos de competición en los cuales, pues bueno, pues renuncias, entre comillas, ¿no?, y centrarte en aquellos proyectos que, como en el caso de este año, indudablemente son los Juegos Olímpicos. Y entonces, bueno, pues supongo que fue lo que le pasó a Kimberly, ¿no? Bueno, quizás lo que le pasó es que no que ella estuviera mal, sino que María ese año estaba superior. También. Porque ella no puedo decir que falló, quedó bronce en los 20 kilómetros y en el 35 quedó detrás de María, quedó plata. O sea, que no es... Tampoco consideraría fallar, solo que, bueno, María estaba espléndida y cuando ella está así, pues bueno, es imparable. Sí. Igual que Kimberly, no sé. Pero tampoco fallar sería, no sé, quedar a lo mejor la 12. Pero no fue así. Que no es el caso. Que no es el caso, bueno, y si hubiese quedado quinta tampoco considero fallar, ¿no? Es que es muy difícil, ¿no? Estar en la élite, bueno, hasta las 8 primeras se puede considerar que es la élite, que no es... Sí, claro, para el atleta es fallar, ¿no? Si no consigue medalla y vas por medalla. Pero al final eso depende de poquitos detalles. Sí. Y como dices tú, es muy difícil siempre estar allí ganándolo todo. Es que también no es que sea difícil, es que lo veo bastante imposible, ¿no? Y no sé, a veces pasa, pero durante muchos años
es que es normal que te ganen. Sí, no, está claro. Son personas, no son máquinas. Y mira, y tenemos en el marcador ya 2 últimas vueltas, es lo que nos resta para terminar esta prueba de los 20 kilómetros, donde ya vemos, bueno, pues una gran presencia de público alrededor de los cantones. Y bueno, creo que se juntan hoy todos los ingredientes, ¿no? Lo comentábamos al principio, para poder todos y todas celebrar un grandísimo evento de estas características. Tenemos una climatología que se está portando francamente bien, tenemos un público entusiasta pues que también está animando y estaba aplaudiendo a los marchadores, y bueno, tenemos que también una organización fantástica curtida ya en 20.000 batallas, ¿no? Que está, bueno, pues haciendo posible que se desarrolle esta prueba, y sobre todo la cantidad de gente, voluntarios, personal que lleva aquí durante meses reunido en el día de hoy desde primeras horas de la mañana colocando el circuito. En fin, hay muchas personas que hacen su trabajo de una manera invisible, de una manera anónima, y gracias a todos ellos y a todas ellas, pues bueno, estamos hoy aquí presenciando pues esta fantástica edición. La verdad es que sí, la organización siempre es impecable, por eso a la gente le gusta venir tanto aquí. Aparte del circuito. Mal no te tratamos, ¿eh? No, jamás, no, la verdad que no. Y por eso, aparte del clima del circuito, pues siempre el trato es impecable, y no nos podemos quejar. Y bueno, y es un lujo poder competir un sábado, ¿no? No tener que competir un domingo por la mañana y que te larguen a tu casa. Aquí luego puedes, pues no sé, comerte un pulpo al menos y disfrutar de un poco de, bueno, que La Coruña también es una ciudad muy bonita, que no vienes de turismo, pero oye, se agradece. Sí. Y además fíjate que tuvimos la suerte porque claro, parece que esto llevamos poco tiempo, pero llevamos con esta edición 37 ediciones, ¿no?, desarrolladas. Y yo recuerdo la primera edición. Claro, esto lo normal es empezar poquito a poco, ¿no? Pues empiezas con una carrera un poquito de un ámbito local, o vas ascendiendo, va poquito a poco ganando peso a nivel de calendario, y al final, pues digamos que es cuando ya empieza a venir la gente buena e importante, que es lo que le da renombre, ¿no? En este caso, en el Gran Premio Cantones empezamos ya la primera edición a lo grande. Recuerdo el magnífico marchador, por desgracia ya fallecido, Jordi Llopart, que fue junto con Sergio Vázquez el que apostó, ¿no?, por esta prueba, y fue Jordi el que se encargó de traer a los grandes marchadores. Pues recuerdo a Ernesto Canto, quien más había por ahí, bueno, no recuerdo exactamente los nombres, pero digamos que empezamos por todo lo grande, con los primeros marchadores de por aquella época que estaban ocupando las medallas olímpicas, y estuvieron todos aquí en esta primera edición, y desde entonces yo creo que se mantuvo el nivel, ¿no? Así que es una prueba en ese aspecto extraña, porque se empezó a un ritmo muy fuerte. Yo creo que se mantuvo durante estos 37 años. no es que se haya mantenido, yo creo que ha mejorado, ¿no? Bueno, no lo quería decir por aquello de que soy de aquí, pero bueno, ya que insistes, te lo compro. Bueno, y entiendo que siempre vais perfeccionando, ¿no? Pues, y siempre hay soluciones. Pues el tema logístico es muy importante. Normalmente siempre se va al mismo hotel, pues este año ha habido problemas, ¿no? Y también lo han solucionado, ¿no? Y no yendo a un hotel lejos, sino incluso más cerca del circuito. Sí. Está el hotel de los atletas, está y aquí que lo estoy viendo desde sí. Puedes caerte de la habitación al circuito, entonces una maravilla, ¿no? Esas facilidades a la hora de competir se consideran muy positivamente, ¿no? Que no tienes que coger el autobús, calcular también ese tiempo, ¿no? Es un lujo. No, y sobre todo también a los patrocinadores, hablabas antes de la apuesta aquí decidida año tras año de Concello de A Coruña, que apuesta muy decididamente por esta prueba, por este evento, y que lógicamente también tenemos desde aquí que poner en valor esa importantísima ayuda, importantísima colaboración de Concello de A Coruña. Bueno, última vuelta, Juli. Última vuelta para Kimberly, 1:22, 30 más o menos, lleva ahora mismo, y pues hora 26, ¿no? Algo diría. Puede bajarlo a la 27. Bueno, pues si se da prisa. Vamos a ver qué sucede.
En cualquier caso, haga el tiempo que haga, las sensaciones que está dejando son fantásticas. Aquí estamos viendo. Y bueno, pues ya último kilómetro. Tenemos también por ahí preparados a los chicos. Exacto, y en contraventa estaba viendo que quedan en el grupo perseguidor la atleta brasileña y las dos atletas chinas. Vemos a María también pasando por ahí. María acaba de pasar y Laurita iba un poco delante de ella. Última vuelta en estos 20 kilómetros. Pero es que van a hacer muy buenas marcas. Sí. Ya veremos, y dentro de media hora, ¿no? Más o menos, será la salida de la prueba masculina a las 7 de la tarde justo, que también promete. Que aquí estaremos también con Claudio, y también hay bueno, incluso más participantes que mujeres. Hay 124 inscritos de todo tipo de nacionalidades. Por tanto, también se prevén muy buenas marcas. Bueno, pues continuamos con esta prueba. Ya estamos prácticamente en los últimos metros. Todo sigue igual en esa cabeza de carrera. Kimberly García. Vemos también a las gallegas. Vemos a Antía Chamosa. Vemos también a Aldara Meilán. Representación también importante de marchadoras gallegas que se encuentran en un excelente estado de forma y que vienen aquí un poco a ratificar. Con Laura sufriendo muchísimo, lo está dando todo, pero sí, la vemos ahí sufriendo, sí. Lo está dando todo, pero bueno, va a hacer también una buena marca. Ahora dentro de poco salimos de dudas. Mira, perdona, que estampa más bonita, y con todo el público agolpado, aplaudiendo, haciendo su paso las marchadoras. Y ahí vemos a Con Liu con Viviane Lira, Viviane Santana Lira, la china y la brasileña luchando por la tercera posición. Por detrás viene muy fuerte con el dorsal número 34, la española Laura García Caro. Laura lo está dando todo para acercarse a las primeras posiciones, ¿no? A las primeras 3 posiciones, que es magnífico. O sea, está en un estado de forma, la verdad que se recuperó muy bien. Sí, sí. Nos alegramos mucho por ella, porque lo pasó mal durante ese periodo de incertidumbre de si podía volver a ser atleta de élite, y la verdad es que lo está consiguiendo, ¿no? No es que quizás está mejor que nunca. Y ahora vamos a... Bueno, pues ahí está. Aquí está entrando Kimberly, que efectivamente baja de sobras de hora 27. Gesto imperdurable. Me imagino que ahora ya podrá exteriorizar esas sensaciones. Ahí está, entrando en línea de meta. Y vemos a Elena González. Sí. Entrando segunda, la mexicana, también bajando de hora 27. Sí. Y tercera, Liu Hong, que nuestra Liu que consigue aquí el récord del mundo en 2015, sí. Y es muy querida aquí en Coruña, por todos y nosotros, cuarta, claro que la sí. atleta brasileña. Fantástico, Liu. También la verdad de la brasileña, y quinta Laura, también con un marcón. Genial. Que diría que es marca personal, bueno, pero de sobra. ¿Cuánto nos gusta ver esa cara de felicidad que muestran todos y todas al llegar a la línea de meta? Laura ha hecho una marca espectacular, una 27.20, creo que tenía ahora 27 largos, o sea que bajó bastante. Genial, cuando nos alegramos, claro que sí. Y con esta marca, pues claro, el europeo pues es favorita. Sí. Vamos a ver si conseguimos hablar
Ya solo se tiene que recuperar bien y bueno, hacer 4 cosillas y... Ahí está, se lo entrevistando. Vamos a escuchar a Kimberly. Su título en Cantones. Kimberly, enhorabuena. Sí, muchas gracias. Estoy muy contenta de volver a repetir el título. Para mí, como te mencioné hace un momento, es súper emocionante participar aquí porque estamos con todas las mujeres del mundo y obviamente eso es súper motivante, ¿no? Bueno, la verdad es que ha sido espectacular ver el momento de forma en el que estás con un ritmo de demoledor, has manejado la carrera a tu antojo, por lo menos eso ha sido la sensación que nos ha dado a los que hemos podido disfrutarla, y entiendo que esta victoria lo único que hace es darte moral de cara a la gran cita de los Juegos Olímpicos. Sí, así es, esta es una competencia preparatoria para ver cómo estamos. Y por supuesto, el objetivo en sí son los Juegos Olímpicos, que falta muy poco, así que estamos apuntando a ello, ¿no? Y bueno, Kimberly, última pregunta. Segunda vez que ganas en A Coruña, revalidas tu título y hay un dicho que dice, no hay 2 sin 3. ¿Eso será así? Sí, claro, siempre. Bueno, hemos escuchado a Kimberly, está muy contenta. Bueno, tampoco ni siquiera la vimos cansada. Está, bueno, es una parada pues, de la preparación para los Juegos, para ella. Y está, pues bueno, está espectacular, aunque ella diga, no lo ha dicho así tan emocionada, pero la verdad es que está muy bien. Sí, las sensaciones han sido fantásticas, una carrera de mucho, bueno, pues de una carrera importante, con unas marcas importantes y liderando todas. Exacto, pero de las últimas es donde mejor marca ha hecho. Sí. Entraba también hace un ratito Antía Chamosa, otra de las marchadoras gallegas. Bueno, la verdad es que ha sido espectacular, como dices. Y ahora escuchando también la entrevista de la atleta mexicana Elena González, que entró segunda, que el año pasado también hizo un buen papel, si no recuerdo mal, que estaba en cabeza. Aquí acaba de entrar en meta la atleta australiana Montag con una hora 30-20 más o menos. Bueno, pues enhorabuena, y ahora poniendo ya la cabeza en esa gran cita que tenemos este año, donde veíamos la presencia del consejero de Deportes de A Coruña, Manuel José Vázquez, que estuvo antes en la entrega de premiaciones del trofeo Josefina Romero, que para que todos sepáis es un poco la prueba de las categorías menores que se disputa de manera paralela al Gran Premio Internacional. Bueno, pues ahí teníamos a la segunda clasificada. Y bueno, pues insisto, la presencia del Consejo de Deportes, también junto al Consejo de Deportes en representación o Concello de A Coruña, pues contaremos con más presencia de otras instituciones como la de la Diputación de A Coruña. También estará con nosotros Valentín González Formoso, presidente de la Diputación de A Coruña. Dos de las instituciones, pues bueno, que están, en concreto la Diputación este año, el Concello de A Coruña pues lleva entre todas las ediciones apostando, siguiendo pues apoyando esta prueba, así que también es de destacar bueno, pues esa participación, esa colaboración de las instituciones, en este caso del Concello de A Coruña, también este año de la Diputación, que obviamente sin su ayuda, sin su aportación, pues sería inviable completamente la disputa de un evento como es Cantones de A Coruña. En esta línea de meta estamos viendo que las marchadoras españolas están... Bueno, siguen dando atletas, ¿no? Que es que, claro, de 90 y pico atletas, sí. Hay algunas que no terminan, aunque, bueno, aquí poquitas, ¿no? Normalmente terminan todas, pero es que, claro, se han ganado con unos marcones y vamos por el 32, que tampoco está nada mal. Están enfocando justo a Aldara, sí, que es nuestra atleta gallega, sub-20 de primer año, está aquí debutando, ¿no? Al final es un test para ella, ¿no? Su prueba siguen siendo los 10 kilómetros este año y el año que viene también, así que bueno, no tiene nada que hacer, no tiene presión, simplemente pues hace un entrenamiento largo, como quien dice,
Pero también la vemos acabar con un excelente registro. Totalmente de acuerdo, porque si fuera como empezamos... Claro, para la edad que tiene. Sí. Ya acabar competir en un 20 kilómetros siendo tan jovencita, ya es todo un reto. Sí. Desde luego una de las marchadoras gallegas y nacionales con más proyección de futuro. Aldara Milán, ahí la vemos, de la Escola Atlética Lucense, club que cuenta con atletas importantes de las categorías base, no solo de marcha sino de muchísimas especialidades. Un gran trabajo el que están realizando por allí tanto a Escola Atlética Lucense como el resto de clubes y entidades deportivas de Lugo y de todas las provincias de Galicia. Fantástico ese trabajo de estar con la categoría base, sacando atletas, acompañándolos en las competiciones, guiándoles en los entrenamientos. El motor, siempre lo digo, de cualquier atleta es lo que aportan sus entrenadores, ¿no? Eso es fundamental. Y aquí por detrás estamos escuchando la entrevista a María Pérez, que está diciendo que está contenta de volver a competir, ¿no? De volver a estar con las mejores y bueno, coger confianza y ir a por los Juegos de París, ¿no? A darlo todo. También a la parte de preparación en Sierra Nevada, ella es bastante casi que vive allí, es una habitual en Sierra Nevada, y también en Alfa Romeo, y la última parte en el Car de Sant Cugat, que desde que tuvo problemas con la técnica y el año ese negro de las descalificaciones, pues le está asesorando Josep Marín con la parte técnica, y bueno, y siguen yendo, está resultando positivo de vez en cuando ir al Car de Sant Cugat, y bueno, hace poco también estuvo, y volverá antes de París para ya acabar ahí la última parte de afinar antes de partir para París. Claro, porque además la parte técnica, a ver, en todas las modalidades del atletismo es muy importante, pero en concreto en la prueba de marcha es vital. Es decir, una marchadora que marcha de una manera técnica no del todo correcta, pues claro, lógicamente está muy limitada a la hora de participar, a la hora de acabar las pruebas, y ahí que bueno, pues ese poner, ¿no?, todos los medios posibles para mejorar tanto la parte física, obviamente, como la parte técnica. Sí, bueno, la técnica es una parte de la marcha que nunca se puede descuidar, y porque bueno, de vez en cuando te descalifican, ¿no? De repente, así de la nada, que tú pensabas que todo estaba bien, y es verdad que los atletas lo suelen trabajar cada día entrenando, sí, ¿no? Que los entrenos van corrigiendo, pero también haciendo sesiones de técnica cada semana, pero bueno, aún así, ¿no?, puedes tener problemas, entonces es muy importante. Nunca te puedes olvidar, ¿no?, de ese aspecto. Es verdad que hay atletas que lo llevan más innato, ¿no?, como por su forma de marchar es impecable, no sé, una técnica como la de Álvaro, Miguel Ángel López, ¿no?, se me ocurre, atletas así, pues no suelen tener muchos problemas, pero no descuida, ¿no? Yo conozco a Carrillo y yo sé que jamás descuidaría la técnica, y lo siguen trabajando, aunque Miguel Ángel sea uno de los más veteranos en ese grupo. Estoy segurísima, y lo sé, que cada semana hace sesiones de técnica, y así pues bueno, todos, ¿no? No solo los jóvenes, eso no hay que dejarlo de parte nunca. ¿Tú sabrías, esto es una pregunta un poco así, en fin, trampa, ¿tú sabrías el país de origen de un marchador solo viéndolo marchar a nivel técnico? Quiero decir, ¿hay diferencias importantes entre los países a nivel de la técnica en cuanto a cómo se trabaja de una manera o de otra? ¿O por el contrario está todo así homogenizado y no hay diferencias importantes? Hombre, en la manera de marchar sí hay. La marcha de los rusos era muy característica, vamos. Si no les pones cara, pues se les reconoce fácil por el braceo, ¿no? De hecho, tenemos ejercicios de marcha que es, venga, braceo ruso,
Lo denominamos así directamente, o sea que es muy característico. Luego como marchan los chinos y los japoneses también se nota, ¿no? Si les quitas la cara se le podría reconocer. Y luego Sudamérica un poco en general, no te podría decir que sí colombiano, ecuatoriano, tal, pero también son como zancadas más cortas y más como con más frecuencia. Y braceo pues a lo mejor no tan amplio, sino no acompañando, al final el brazo acompaña los pies, las piernas. Y bueno, pues el braceo así como, bueno, como muy como Kimberly, ¿no? Sí. Que es como ese estilo. Y sin embargo los rusos eran pues una zancada más larga, un braceo abajo, ¿no? a la altura de la cadera y como muy amplio, ¿no? El braceo, así como el ejercicio ese que te comento del braceo. Sí. Es como para mí era, porque yo no era muy buena braceando, entonces era, o sea, no así muy amplio, ¿no? Entonces para mí era como exagerar el braceo, tanto sobre todo para atrás, ¿no? Porque la zancada siempre intentas ampliar para atrás, entonces no que como que sientas o notes que como que se te sale el brazo. Y eso así marchaban los rusos, que bueno, las tenemos fuera de combate desde 2016, sí, por los temas que todos sabemos. Y bueno, China y los chinos también pues es bastante, ¿no? Es también un poco más con frecuencia. Y Europa, bueno, allí sí que creo que hay como más variedad. En Europa pues cada... Diferentes escuelas tal vez, ¿no? Sí, diferentes escuelas y más, bueno, como aquí en China, o sea, en Rusia por ejemplo era como muy localizado, ¿no? Donde entrenaban. Había un sitio, Saransk, y entrenaban todos los buenos allí. Entonces el mismo entrenador, misma técnica, mismo todo, ¿no? Y en España o en Europa en general no tenemos así sistematizado todo, ¿no? Aquí cada uno pues vive en su ciudad, hay entrenadores en ciudades diferentes que trabajan la técnica, pero bueno, a su estilo, entonces hay diferencias, creo que en ese sentido. Y sin embargo, pues China también, ¿no? Sigue ese sistema, entonces es como más... Y Latinoamérica, pues no te sé decir, pero sí que es verdad que es más característico esta forma de marchar, que ahora está como más mejor visto desde que porque antes era como el modelo ruso, porque bueno, lo ganaban todo, entonces claro, todos queríamos marchas como los rusos porque era lo bueno, ¿no? Los jamaicanos de la marcha, por decirlo de alguna manera, ¿no? Algo parecido. Sí, como bueno, y técnicamente, o sea, en verdad tienen una técnica bonita, otra cosa que se dopen, pero marchar técnicamente, marchan bien. Ya el doping va aparte, pero bueno, la parte de la técnica marchaba muy bien, con la zancada muy amplia, ¿no? La verdad que espectacular. Entonces era como un modelo a imitar. Ahora que no están, pues, y bueno, pues ahora los favoritos van un poco variando, pero la marcha de los sudamericanos ahora mismo está muy bien vista. O sea, mucha frecuencia y que da una imagen. Y esa imagen pues da, ¿no? Es verdad, no sé, visualmente la forma de cómo marcha Kimberly, por ejemplo, que es la que más hemos visto, ¿no? La más enfocada porque que es la ganadora de la prueba, pero tiene una marcha bonita, ¿no? Encima parece que ni se canse. Sí. O sea, va con esa frecuencia y bueno, pues visualmente. Eso lo apuntabas también, muchas veces ese componente innato ya que un propio atleta tiene, que nace con ese gesto natural, ese gesto técnico que bueno, que en fin, que hace que apenas haya que cambiar nada, ¿no? Su modo técnico de marchar, ya que lo hace de un modo pues natural. Sí, pero bueno, está bien, ¿no? El cuerpo tiene memoria, pues hay que hacer como recordatorios en esas sesiones, sí, porque al final no es que marches mal o bien, es que con estos ritmos van al límite y visualmente, pues claro, a ojo humano tú ves que no pierden el contacto, pero obviamente es bastante imposible no perder el contacto, menos milisegundos, ¿no? También con el tema de chip, que si lo ponen, que si no lo ponen, habría un margen de unos milisegundos de pérdida de contacto, porque es que si no tendrían que ir lentos y las marcas pues no, es que sería imposible, ¿no? Marchar estos ritmos. Sí. Y entonces hay como tal, pero a ojo humano eso no se percibe.
¿no? Ese es el objetivo ahora mismo según las normas que hay. Pero bueno, hay que recordarlo porque bueno, tenemos días, ¿no? Hay días que estás más cansado, más, no sé, por algún motivo te encuentras como más forzado, entonces eso se refleja en la técnica. Y si tienes una marcha muy buena, pues no te van a descalificar, aunque no marches tan bien como otros días. Sin embargo, si vas al límite siempre, pues en un día malo ya te la juegas, sí, ¿no? Que se puede, pero bueno, es que días así tenemos todos, entrenando también se nota, ¿no? Monse, Monse Pastor, que era mi entrenadora, ella me veía en los entrenamientos, ya sabía si estaba bien, si no estaba bien, por la forma de marchar, y dice, tan mal, ¿eh? Hija mía, hoy te arrastras. Y digo, bueno, sí. Porque se notaba, y otros días, sin embargo, en plan, ¡buah! Te veo bien. Entonces, se ve, ¿no? Y bueno, porque ella en este caso me conocía también, ¿no? Pero los jueces lo ven en su trabajo. Sí. Entonces luego hay aspectos que aunque bueno, también es importante el braceo, que aunque se tenga que enfocar en cómo marchas, ¿no? Las piernas, se mira al final todo el cuerpo, ¿no? Y si haces cosas raras, cuando braceas mal o te mueves mucho por arriba, ¿no? Pues da una imagen rara y sospechosa. Sí. Entonces ya igual se fijan más en ti. No, efectivamente, apuntas un dato importante, ¿no? El tema de los jueces, que lógicamente pues ellos saben perfectamente qué marchadores son los que marchan bien y quiénes son aquellos marchadoras a los que quizás haya que prestar un poco más de atención, ¿no? Precisamente pues bueno, porque su forma de marchar no sea la más idónea, ¿no? Ahí está claro que también el factor ese de quién marcha mejor o menos mejor, pues también es un dato importante de cara a esa visualización, ¿no? Que hacen los jueces de los marchadores. Ya, pero bueno, luego hay casos, mira el caso María Pérez, nunca tenía problemas y de repente sí, de cara a los jueces, ¿no? El año hace un par de años que te descalificaron tanto en Eugene, en el Mundial, como en el Europeo, 2 descalificaciones en campeonatos tan importantes, pues un palo, y más en un grupo como el de Jacinto, que yo entrené mucho allí y te aseguro que trabaja muchísimo la técnica, y María pues también. Dices, vale, ¿por qué? Y bueno, pues ahí hay que poner soluciones, ¿no? Y de allí vino pues pedir asesoramiento a Marín, ir a Barcelona y hacer un cambio, que al final es muy difícil. Sí, claro. Implementar esos cambios pues requiere un tiempo, ¿no? Y ella, bueno, la verdad es que lo hizo en muy poco tiempo, cosa que no es fácil porque, bueno, al principio tú tienes tu forma habitual de marcha, después de tantos años encima, es algo innato ya, como que ni lo piensas, ¿no? Y hacer esos pequeños cambios cuestan la vida, ¿no? Porque tú te sientes rara, o sea, que desde fuera se ve otra cosa, pero tú marchando sientes que estás, haciendo el esfuerzo, más grande de tu vida, pero luego poco a poco, pues te vas acostumbrando, pues se pueden cambiar, no te digo que no son cambios radicales, pero bueno, se puede cambiar tipo de braceo. Ella, por ejemplo, braceaba como muchísimo más abajo, y ahora pues va un poco más como Kimberly, que va braceando como a 90 grados los brazos, pues algo un poco más parecido, pues cositas así se pueden cambiar, y la verdad es que ese año que lo estaba trabajando luego se notaba, bueno, al menos la gente que no ve muchísimo marcha pues no ve cambio, pero los que sí, pues se nota. Notáis, claro. Y claro, lo tienen que notar los jueces, ¿no? No los espectadores. Al final dependes un poco en ese sentido de los jueces, y ellos tienen que estar contentos con tu marcha y que no tengas ahí problemitas, porque, a ver, la verdad es que fastidia bastante ir en los primeros puestos y depender, ¿no? De repente recibir avisos y ponerte, es que también te puede poner nervioso, ¿no? Y te pones nervioso,
Entonces ya empiezas a hacer cosas más raras todavía, pues mal. Y claro, depender de eso, ¿no? Es un fastidia mucho y pues perder puestos por eso, o perder incluso un campeonato, o no, porque dices, o de repente te descalifican antes de entrar, pues oye, no es muy agradable, ¿no? O te penalizan, ¿no? No sé si, me parece que Erika de Sena, la brasileña, fue en puestos para luchar por la medalla en Tokio y le metieron el pit lane le sancionaron con 2 minutos y claro, al final ya perdió toda opción. Exacto, al final entró tercera Liu, la china, y luego cuarta María, pero la brasileña estaba luchando por el bronce, ¿no? por una medalla olímpica que no la tiene, y ahí la podía haber conseguido, y al final me parece que quedó séptima, porque claro, 2 minutos ya quedas fuera de juego, ¿no? O sea que... Sí, no, eso es un palo verde durante buena parte de la carrera, marchando bien, con opciones, con posibilidades, y que luego no por una cuestión física, sino por una cuestión técnica te veas penalizado ahí en esa zona de pit lane. Pues bueno, sí que es un poco, me imagino que bastante palo, ¿no? para los marchadores en este caso. Sí, pero bueno, también te digo que para algo está, o sea, si es algo justificado y es justo, pues no, desde mira, luego. Al final hay que ser justos, y si no está marchando bien, pues para eso están estas sanciones y ya está, ¿no? Pero claro, aquí como no es con un chip, pues al final es un poco ambiguo, y cuando te toca a ti lo verás injusto, y cuando le toca al otro o no le toca también lo ves injusto. O sea, como entra ese factor subjetivo, ¿no? Porque cada uno tiene su historia personal. Pues claro, ahí está la polémica, ¿no? Que si implementan el chip, que si no, por eso también la marcha creo que está un poco siempre bajo, ¿no? Esa disputa, que si lo quitan de los juegos, que si no lo quitan, porque, pues claro, dentro del atletismo realmente es la única prueba que dependes de este factor, que las demás pruebas, las demás disciplinas son, bueno, el que ha llegado primero ha ganado, punto. O sea, ya, puedes correr como te le gana, como si no quieres bracear, como si quieres correr con los brazos en alto, nadie te va a decir nada. Y como si quieres arrastrar los pies, no hay una norma, ¿no? Para correr o para saltar, o bueno, saltar tiene sus normas, pero ya está. Si no es nulo y has saltado más, has ganado, punto. Aquí pues hay este factor, y pues claro, de cara a los medios, pues no sé, todavía creo que no consiguen hacerlo atractivo, porque la duración no puede ser, porque la maratón dura más que 20 kilómetros marcha, y pues es algo que, bueno, la forma de retransmitir o no sé, acercarlo al público, pues siempre ha sido complicado. Ahora lo intentarán hacer con este relevo mixto. Sí, no, a ver, lo comentábamos antes, no es nada fácil simultanear o compaginar la parte, bueno, pues la parte de espectáculo con la parte deportiva. Bueno, es una prueba, en fin, todo el mundo conoce la marcha, todo el mundo conoce las distancias largas. En cualquier caso, bueno, pues todo lo que se ha hecho en teoría es para hacerla más atractiva. El problema es, bueno, si como consecuencia de esto pierde parte de su esencia, ¿no? Y hasta qué punto un atleta se puede sentir perjudicado por estos cambios. Yo creo que ese es el auténtico kit, ¿no? Luego el espectador, pues bueno, le puede gustar más o menos, pero yo creo que el principal damnificado en este caso siempre es el atleta. En cualquier caso, bueno, a ver qué sucede con estos cambios polémicos que han generado mucha controversia, y vamos a ver cómo se instalan, y vamos a ver cómo evolucionan. Bueno, sí, veremos, pero por el momento el relevo mixto solo está confirmado para los Juegos. El año que viene en el Mundial de Japón habrá 35, al año siguiente también 35, y Los Ángeles, los próximos Juegos en 2028, no se sabe. O sea, lo del relevo creo que en París va a ser una prueba, sí, un test si eso funciona, si no funciona. Por lo que sé, en Antalya fue un poco caos,
todo el tema, ¿no?, de gestión, que se sancione, lo de las penalizaciones, no sé. Pero bueno, veremos si va bien en París y al final, bueno, veremos. Nosotros no pintamos nada, verá el Comité Olímpico si eso sigue para adelante o no, pero por el momento en el Mundial no habrá. O sea, el año que viene los atletas otra vez, la verdad que para los atletas es positivo, ¿no?, tener 3 plazas tanto para hombres como para las mujeres en el 20 y 3 tanto para hombres, o sea, son 6 atletas por sexo para un mundial, ¿no? Es como más oportunidad, y también para los atletas que se defienden mejor en el 35, que hemos visto que no se parece en nada al 50, es como un 20 prolongado, pero bueno, es una oportunidad, ¿no?, para los atletas más resistentes, ¿no? Y obviamente Japón quiso seguir con el 35 porque también son favoritos en esa distancia. Entonces lo han luchado para que vuelvan a ponerlo, y bueno, para España mejor que mejor, ¿no? Sí, porque también tenemos más opciones. Exacto, también tenemos aquí a muy buenos que tienen opciones para tener medalla en esa prueba también. Por tanto, oye, yo no tengo ninguna objeción. O sea que yo creo que es positivo también para nosotros, y en Los Ángeles veremos. Lo único que, bueno, que deseo que siga habiendo 2 pruebas de marcha. Y nada, ya tenemos aquí a los primeros. Nos hemos enrollado aquí hablando y va a empezar la prueba masculina. Vemos a Marc Tour, especialista era en los 50 kilómetros. Nuestro Diego García, que también irá al Europeo de Roma, que ha querido competir aquí. Miguel Ángel López, un grande, campeón del mundo, campeón de Europa. Y con el dorsal número 6, desde China, Yun Zhang, el atleta chino. Y desde Ecuador, con el dorsal número 5, Brian Daniel Pintado. Y con el dorsal número 4, desde Japón. Ahora en los Juegos Asiáticos del 2023, Liu Xiang. Y el ganador del año pasado, desde Brasil. Esa zona de puestos, pues ahí tenemos a Caio Bonfi, atleta brasileño. Era la pareja en el relevo mixto de la atleta brasileña que entró cuarta hace poquito, aquí mismo. Un par de ediciones ya que lleva Caio con nosotros, uno de los también imprescindibles. Y ahí tenemos a la presentación de Álvaro Martín. Bueno, y el mejor de los mejores ahora mismo, ¿sí? Álvaro Martín, bicampeón del mundo. Sí. Viene de... También en Antalya hizo el relevo mixto para nada, por el tema de clasificar a España, que tuviéramos 2 equipos, que fue con Laura García Caro, fueron terceros, así que entraron. Y nada, Álvaro viene aquí a hacer sus trámites de cara a la preparación de los Juegos. Ha renunciado al europeo, igual que María, y de aquí ya enfocado a la preparación hacia París. Exacto. Y bueno, aparte de los atletas que han presentado, tenemos a muchísimos más, con muchísimo nivel. Vemos ahí en esos puestos, digamos, top a polacos, brasileiros, japoneses, ecuatorianos, chinos, australianos y por supuesto españoles. Y es que esto es un auténtico puzzle de países de multiculturas que se juntan aquí todos en cantones. Exacto, aquí un poco el pronóstico, ¿no? El mismo, ¿no? Al principio lo normal que vayan todos un poco en un grupo grande hasta que se vaya, ¿no? Vaya aumentando el ritmo, claro, y se vayan definiendo los grupos. Y lo mismo, ¿no? Aquí como con las mujeres, hay personas que buscan marca, hay atletas que buscan mínima clasificaciones al europeo o a los Juegos Olímpicos, ¿no? Hay países que es como la última competición para poder clasificar a París, etcétera. Y se va a dar la salida, pues ya. Sí, los tenemos aquí justo enfrente de nosotros ya preparados, aguardando ese pistoletazo de salida. Todo preparado.
Atentos. Y arrancamos. Y arrancó. Arrancamos esta prueba de los 20 kilómetros. Qué imagen más bonita la que tenemos ahí, esa estampa, sus primeros metros, esa salida. Y vemos a los chinos pues muy por arriba, ¿no? Exacto, la verdad que los chinos vuelven a estar arriba. Hay años que no estaban en los primeros puestos. Ahora, por lo que veo, bueno, siempre traen un grupo muy extenso aquí. Sí, este año, lo comentaba antes, es uno de los más numerosos. Contamos el de las chicas y el de los chicos. Y además gente, bueno, pues que con bastante nivel. Bueno, en chicos hay 13 atletas chinos inscritos. No, perdona, 14 inscritos masculinos, o sea, bastantes, y teniendo en cuenta que solo 3 de ellos van a París. Sí, no, además, no solo vienen los marchadores, los atletas, sino que también vienen representantes, en este caso de la Federación China, Yuan Fusung, y el presidente del Comité Olímpico también, el vicepresidente, perdón, del Comité Olímpico Chino, Jiang Qinghou. Así que hoy la expedición china viene muy bien representada. También veíamos ahí hace un rato un grupo de espectadores con unas banderas chinas animando la participación de tanto las marchadoras que acaban de terminar como me imagino que los marchadores que están ahora mismo participando. Así que la expedición china que se hace notar hoy aquí en A Coruña. También sabe lo que es ganar. Exacto, bueno, vemos en cabeza a Caio Bonfim. Cuenta este año con una marca donde tiene menos de 1 hora 18. Ahora las temperaturas obviamente ya han bajado, pero bueno, para competir la verdad es que viento poquito, ¿no, Claudio? No, las banderas no se mueven. Hace un poco de brisilla, pero bueno, no está siendo perjudicial, por lo menos en estos momentos al desarrollo de la prueba, sí. Como lateral, ¿no? Y nada, más fresquito para nosotros que estamos sentados, pero para ellos, sí, para nosotros desde luego. Para ellos puede ser ideal. Ya verás tú dentro de un ratito. Bueno, pero para competir yo creo que es ideal. Sí. Y ya no tienen sol tampoco, o sea que bueno, ya las chicas han hecho marcones, o sea que aquí también creo que vamos a ver más de lo mismo. Sí, seguro que sí. Y eso, tenemos a los atletas chinos en cabeza, un poco a todos, pero los atletas chinos está Bonfim pintado, Álvaro allí por el lateral que se quiere poner delante también. Creo que quiere ir con Caio Bonfim, van a ir a la par. Y luego los atletas chinos ahora en breves pasarán por meta, entonces podremos ver el ritmo del primer 1000. Sí. Que bueno, no es determinante, que estamos hablando de una prueba muy larga, pero un poco para hacernos la idea, más o menos. A ver, ahora mismo llevan 3:30, van a pasar ya. No están yendo despacio. No los vemos todavía. Vemos aquí que Caio Bonfim ya está cogiendo las primeras posiciones, ya se está colocando en cabeza. Álvaro Martín, que también está muy cerquita. Van a andar, pues mira, por 3... Bueno, van a menos de 4. 3.56. 3.57, o sea, no van, no van nada despacio. Esta es para ser el primer 1000, la verdad es que se han puesto rapidillos. Sí, vienen con ganas. Ahí está precisamente el dorsal 112, Hongyan Zhang, atleta chino, que es uno de los que ahí lo tenemos en esa sobreimpresión de pantalla. Zhang, que bueno, pues es en estos instantes el que encabeza la prueba, que marcha lógicamente muy compacta. Estamos en el kilómetro y poquito y vamos a ver cómo
serios de tomar los marchadores de esta prueba, aunque todo apunta a que bueno, va a ser una prueba también de bastante ritmo, al igual que sucedió con la categoría femenina. Así que todo parece indicar que vamos a presenciar de igual modo excelentes registros, excelentes marcas, y vamos a ver cuál es la actuación de los españoles, a frente de los cuales se sitúa con ese dorsal número 1, ahí lo tenemos, en la zona de la izquierda, Álvaro Martín. ¿Cómo va evolucionando la prueba? Ahí sí que igual te pido que me hagas ahí un pronóstico, pero cuando ya sepamos un poquito más cómo están. Por ahora sería, como tú dices, sería muy arriesgado todavía hacer algún pronóstico. Exacto, bueno, un poco más adelante hablamos. Muy bien. Y bueno, pues mientras que disfrutamos todo compacto, prueba, todo más o menos sin que se haya quedado, por lo menos desde aquí, no se aprecia que se haya quedado ningún grupillo. Bueno, sí hay un pequeño corte ahí que obviamente se irá acentuando a lo largo que vayan transcurriendo los kilómetros, con toda la escuadra china ahí al frente. El 112 Cian con Noda. Vemos también al marchador chino Lu. Todos los resultados, ¿no? Ganando en Antalya, ganando Podebradi, Río Mayor, todas las pruebas que marcha china que tradicionalmente pues hace acto de presencia en estos cantones de manera importante, incluso desde los últimos 3-4 años, con un importante número de marchadores, hasta el punto de convertirlos en una de las expediciones más importantes después de la española, lo cual, bueno, pues habla muy bien de este gran premio en marcha cantones, cuya excelencia pues también se valora, no solo aquí en nuestro país, sino también en otros países, como es en el caso que estamos hablando de China. Así que nada, ahora no te hago que me hagas un pronóstico, pero dentro de un rato te vuelvo a traer para que me cuentes lo que estamos viviendo y cómo crees que va a desenlatarse. Bueno, saludo Álvaro Martín. Gracias a ti. Como Miro Noda, el dorsal 76, el marchador japonés también está al lado del español. Disculpadme que me han secuestrado. No te preocupes, aquí le damos a todo, no te preocupes. Para comentar un poco in situ con cómo van los chicos, aunque no puedo decir mucho todavía, digo cómo van, pues rápido. No puedo decir mucho más. Desde luego con menos frío que el que tenemos tú y yo ahora. No, frío no creo que estén pasando. Van a un muy buen ritmo. Miguel Ángel López también en cabeza. Su entrenador Carrillo me ha chivado que está muy bien. Bueno, sus chicos en general están muy bien. Sus chicos son Álvaro, José Antonio Carrillo, perdón, es uno de los mejores entrenadores que tenemos aquí en España. Sus chicos, pues Álvaro Martín, Miguel Ángel López, Iván López, que también forma parte de la selección española y han sido campeones del mundo en el Campeonato del Mundo por selecciones, forma parte del equipo de los 20 kilómetros y que también está en muy buen estado. Y bueno, Miguel viene de estar en los Alcázares, en Murcia, estuve entrenando allí y bueno, como podemos ver, pues va en cabeza junto a Álvaro Martín, que son compañeros de entrenamiento. Sí, sí. Y bueno, veremos. Miguel es de los... La apuesta seria, a priori. Sí. Por mí, que se quede así, todos ahí en cabeza. Diego García Garrido también está ahí en el primer equipo, me parece, o sea, el primer grupo. Parece que acaba de recibir una tarjeta. Pero bueno, no quiere decir que a lo mejor solo ha sido un aviso, ¿no?
Pero bueno, aquí como estamos al principio están aguantando todos este ritmo en el momento. Sí, vemos también hay muchos reporteros gráficos, muchos cámaras, lo cual, bueno, habla del hecho de la importancia mediática que se le da a esta prueba, por lo menos aquí en Coruña, y es que hay que recordarlo, ¿no? Y no quiero ser pesado, pero es que hay que decirlo, además con mucho orgullo. Esta prueba forma parte bueno, tiene la placa Patrimonio Mundial del Atletismo, lo cual habla ya de la importancia, de la trascendencia que tiene no solo en España, sino en el resto de países, ¿no? Sobre todo para aquellos países con tradición por esta modalidad de la marcha. Pues ojalá sea así. en todas las pruebas de marcha. Sabes que así, sería de lujo. Sabes que nunca estamos contentos, siempre queremos más, ¿no? O sea, acaparar más portadas, ser más pie de noticia en todos los medios, pero bueno, la verdad es que, insisto, llevamos 37 años con esta edición. Y lógicamente año tras año podemos presumir de contar con los mejores marchadores del mundo. Y bueno, pues es algo de lo que tenemos que sentirnos todos los coruñeses y todos los españoles, ¿no? Porque a fin de cuentas este Gran Premio lo hace grande los marchadores, tanto los que vienen de aquí como los que vienen de allá, ¿no? Y gracias a eso pues esta prueba ha alcanzado el nivel que tiene. Y vemos en cabeza a Jun Sang, que viene con una marca de 1 hora de 17:26. Que bueno, que aunque vaya en cabeza no quiere decir que ahora mismo está tirando él, ¿no? Se van relevando un poco en estos momentos, los primeros momentos de la carrera, que van todos bastante juntos. Acaban de pasar por meta, es el kilómetro 3. Han aflojado algo, van, ¿no? La media sale a menos de 4, pero bueno, se va manteniendo. Uh-huh. Entonces supongo que no. La verdad que en las pruebas masculinas aquí en Coruña suele ser un poco más emocionante, en el sentido que, ¿no? Las mujeres se han definido bastante pronto. Kimberly se marchó, ya estaba claro que iba a ganar, estaba en disputa, ¿no? las posiciones posteriores. Pero la verdad es que en chicos suele ser emocionante, ¿no? Aquí hemos visto pues, ¿no? A Perseus, que es Perseus Karstomla, el sueco, que es un gran ausente porque, bueno, no ha venido aquí porque irá al europeo. Pero bueno, hemos visto ahí auténticas batallas hasta el último momento, por ejemplo, con Diego, ¿no? Ha habido años, ¿no? Que hasta el último momento no se sabía quién iba a ganar, y Álvaro también ha sido ganador aquí, tal, pero nunca, hasta el último momento, como que no se definía, ¿no? Tan tal, y le da un poco más de emoción en ese sentido para los espectadores. Sí, no, la verdad es que aquí hemos visto de todo, ¿no? Hemos visto grandes pruebas protagonizadas por ganadores en solitario. También hemos visto interesantísimos duelos míticos que forman parte ya de la historia de este trofeo, y efectivamente 37 años da para todo, ¿no? Bueno, yo los primeros no sé, que aún no existía. Soy mayor, pero no tanto. ¡Qué envidia! Todavía no existía, pero bueno, los años que son bastantes, que tuve la suerte de estar, de competir y de no competir, pues he visto cosas interesantes, la verdad. Y eso, últimamente, no digo que en mujeres, pues últimamente ha sido así, ¿no? Que se definió bastante rápido. Pero en hombres suele haber, ¿no? Esa emoción hasta el último momento. También vemos aquí a Dani Chamosa, entrenado por Monche Pastor, atleta francés, Kevin. Sí, y bueno, parece que de los chinos van haciendo, ¿no? Ahora uno de ellos se quiere escapar, pero bueno, creo que será falsa alarma. Igual me equivoco, pero me la juego. No, fíjate, estaba ahora haciendo un poco yo de memoria de los, ahora que estamos así hablando un poco de manera coloquial y extendida de los años que llevamos presenciando este Gran Premio, ¿no? Yo recuerdo, hablaba de las
pruebas que algunas fueron, pues bueno, casi de fotofinish. Quitando la primera, fíjate, tengo vagos recuerdos en la que tomaba parte pues Ernesto Canto y Mauricio da Milano en la primera edición, y recuerdo que habían entrado de la mano, juraría, ¿no? Tengo esa imagen, sí, porque bueno, la primera edición era una prueba muy bueno, pues eso, era muy festiva y entonces pues recuerdo esa entrada, fíjate, hacía como amistoso, ¿no? Sí, tal cual. Pues ahora ya no. Ya. Ahora van a fuego. Aquí todos quieren ganar. No me extraña. Bueno, luego son tan amiguis, pero a ver, cuando compites. Sí, indudablemente. A ver, se entrena para competir y se compite para ganar, eso es así. Y más cuando hablamos de ya pruebas de este rango, de este nivel, en la que está en disputa, pues bueno, nada más y nada menos que formar parte de ese palmarés, ¿no?, del Gran Premio de Marcha Cantones A Coruña. Bueno, pues como dije, el intento no se quería escapar el atleta chino Qian, que es del año 2000 y tiene 1:18:52. Es que en China, si no tienes 1:18 no puedes salir del país. O sea que es atleta joven, pero bueno, ha sido supongo que no tenía tampoco intención de escaparse, sino que no sé, anteriormente, ahora quizás no tanto, los chinos tenían también esta estrategia de ayudarse, ¿no?, de ir juntos y ir ahí en grupo ellos, pero bueno, aquí la verdad que por el momento casi todos van, ¿no? Todos los buenos, entre comillas, porque para mí son buenos, todos los que acaban ya son buenos, que son 20 kilómetros y no es nada fácil, pero todos los más buenos van en ese grupo grande, entonces también eso dificulta el trabajo de los jueces, ¿no?, que te puedes esconder ahí dentro del grupo, entonces tienen que estar muy atentos a esas posibles faltas, pues claro, si te expones es más fácil verte, pero si vas muy, muy dentro del grupo es más complicado, claro. Claro, es más complicado y ahí pueden pasar cosillas que pues, se les pueden escapar, pero bueno, también es una estrategia, ¿no? Al final aquí hay que ser listos. Claro. Si marchas espectacular te da igual, pero bueno, creo que es mejor no exponerte todo el tiempo, no por nada, pero también te resguardas, ¿no? No es lo mismo tirar que no tirar, si lo tienes muy claro, pero de tirar toda la prueba al final te desgasta más, ¿no? En ciclismo mismo, ¿no? Y ellos tienen sus liebres, su equipo que le ayuda, pues aquí también cuenta, no es lo mismo tirar que ir en el rebufo de otra persona, que al final no te desgasta tanto. Sí, claro, son estrategias que obviamente cada equipo, cada marchador pone en juego y que forman parte pues de lo que es la competición. Apuntabas tú muy bien, el que va, bueno, pues que marcha bien y es consciente de ello, pues me imagino que no debe tener ningún problema en exponerse. El que no lo tiene tan claro, pues bueno, igual a lo mejor, pues bueno, utiliza esa manera de envolverse por los puestos centrales del pelotón, pues un poco para pasar un poco más desapercibido, ¿no? En fin, al final no dejan de ser cuestiones meramente competitivas que cada uno valora y bueno. Bueno, y quizás al final el grupo se va estirando, como podemos ver, que ya se va a estirar dentro de poco, unos kilómetros. Esta situación cambiará. Ahora van a encabezar 3 atletas chinos, el australiano, Álvaro, también está Diego, Miguel Ángel y muchos más detrás, pero bueno, no se va a quedar así. Probablemente se queden los primeros y se vaya, ¿no? Se vaya separando. Y bueno, en el caso de los hombres, como mencionamos antes, el equipo masculino será formado por Paul Magrat,
Y también estará Diego García Carrera, Ujú. que Paul no está, pero Diego sí que está aquí. Sí, lo veíamos ahí con los al número 8. Diego es un fijo aquí de La Coruña. Desde luego, otro que No de se los le imprescindibles. pierde Y nosotros encantados de que esté aquí tanto Diego como el resto de marchadores y marchadoras. Exacto, y el tercer hombre que irá a Roma es Alberto Amezcua, que tampoco quiso venir para apostar por ese europeo. Y bueno, porque es muy cerca, ¿no? Aquí cada uno prioriza un objetivo u otro o va a ambas pruebas, ya según planificación o el entrenador, que es el que manda. Y Alberto también es entrenado por Jacinto, el mismo entrenador de María Pérez. Diego entrena con José Antonio Quintana en Madrid y Álvaro y Miguel con Carrillo, que bueno, procedente de Cieza. Álvaro es extremeño, pero bueno, lleva ya ahí unos cuantos años bajo las órdenes de Carrillo y trasladado a Cieza. Muy bien. Bueno, pues esto continúa. Estamos ya por pasado ya el 5.º kilómetro y continúa ese grupo. Bueno, ese grupillo importante todavía de marchadores sin nada definido. Continúa Bueno, Álvaro ahí nada. Claro, son momentos que todo el mundo se encuentra bien. Claro, exacto. Ahora es ¿no? fácil estar ahí arriba y tampoco nadie quiere arriesgar por el momento, es muy pronto. No hay grandes cambios, entonces todo el mundo aguanta este ritmo. En cuanto alguien decida cambiar de ritmo, pues veremos quién se va, quién no se va. Y pues bueno, al final son estrategias. A veces está hablado con el entrenador y a veces pues el mismo atleta toma decisiones durante la carrera, ¿no? Porque al final la percepción de ti mismo la tienes tú, ¿no? Muchas veces, pues bueno, sobre todo en campeonatos importantes, ¿no? Donde lo importante es la medalla, no la marca, sí que pues, se habla con el entrenador cómo afrontar la carrera y al final te ciñes a eso siempre y cuando puedas, pero si todo va bien pues hay que ceñirse a eso y luego en pruebas así pues bueno, al final tienes que basarte en cómo te sientes y ir tomando decisiones sobre la marcha, nunca mejor dicho. Mundial del atletismo que venía a reconocer la calidad de la prueba que estamos disfrutando. Vemos algún grupillo ya descolgado por la zona de la cola, no en cuanto a ese grupo principal, pero sí por detrás ya vemos pequeños grupillos que se están empezando a formar y lógicamente aquí ya cada uno dentro de su nivel pues bueno, ocupará el puesto que le corresponda, ¿no? Esto es así. Exacto, el primer grupo está siendo bastante extenso todavía, pero ya detrás, por ejemplo, el mismo atleta brasileño Bonfim se ha quedado un pelín, el Bonfim que empezó a tirar él, y luego por detrás formándose equipos como, o sea, grupillos como pues vía Dani Chamosa con Iván López, un poco más atrás con un atleta italiano. Álvaro López, Álvaro López también entrenado por Quintana, que hizo 1:20 en Antalya, también formando parte del equipo el equipo español que ganó el oro en el Campeonato del Mundo por selecciones. Y Marc Tour, que viene que era, bueno, aquí vienen los tres, Marc Tour, Dani Chamosa y Álvaro López. Sí. Marc Tour, era especialista en el 50, quedando cuarto en Tokio. Se le escapó por un pelín el bronce, pero viene de hacer marca personal de Río Mayor, que hizo 1:21. Y bueno, a ver si puede rebajar aquí un pelín, ¿no? Aquí nada es imposible, aunque bueno, Río Mayor fue la semana pasada, pero bueno, aprovechando el estado de forma podría rebajar un poquito más, que este circuito
Río Mayor, la verdad es que es muy buena prueba, me gusta mucho, pero el circuito no es comparable con este. Sí, bueno, hay circuitos, lógicamente, en fin, cada uno tiene, me imagino, sus puntos fuertes, sus puntos no tan fuertes, pero lo que está claro es que, bueno, aquí Coruña, no es porque lo diga yo, pero ya son muchísimas ediciones y al final esto, indudablemente, preparar un evento de estas características conlleva un trabajo organizativo inmenso. Ahí los compañeros de la federación, a frente de los cuales se encuentra Dolores Rojas, pues bueno, son motores, son piezas fundamentales, ¿no?, de todo este gran entramado. Pero bueno, vuelvo a insistir, Juli, que al final lo que en realidad aporta calidad a todo esto es el compromiso, es el talante y es la forma de ser de los propios marchadores y marchadoras que están aquí, que son los que engrandecen este gran premio, ¿no? Porque tú puedes tener una buena organización, puedes tener una buena prueba, pero luego si no tienes ese compromiso, esa forma de ser, esa predisposición a dejarte en la piel en una prueba, pues al final no deja de ser una mera prueba, ¿no? Bien organizada, pero cuando te encuentras un elenco de marchadores y marchadoras durante todos estos 37 años como el que aquí hemos tenido el orgullo y el privilegio de tener, pues claro, entonces ya empiezas a tener claro el por qué hemos llegado hasta donde estamos, ¿no? Y vuelvo a insistir, todo gracias a estos muchachos y a estas muchachas que dan prestigio y que dan todo este arraigo al Gran Premio. Claro, por supuesto, aquí siempre es más fácil hacer marcas si vas entre tantísimo nivel, ¿no? Aquí todo el mundo tiene mucho nivel. Y aunque llegues el 10º puedes hacer marca personal, ¿no? Dependiendo del año, ¿no? Pero es mucho más fácil porque ya te lleva, ¿no? Y bueno, siempre ayuda. Entonces, pues claro, todo suma, ¿no? Al final es una rueda, vienen porque la prueba es buena, el circuito es bueno, la organización es buena, entonces al final todo el mundo quiere venir. Y claro, pues todo suma. No, sí, sobre todo cuando tienes instituciones como aquí en este caso Concello da Coruña que lleva apostando decididamente muchísimos años por este trofeo, ¿no? Por este gran premio que como decíamos antes, bueno, pues está donde está gracias al grandísimo trabajo, muchos de los cuales trabajo que he pasado completamente desapercibido, pero que sin el cual pues no sería fácil ni mucho menos factible estar hoy, pues bueno, presenciando este elenco de importantísimos campeones. Pues nada, seguimos viendo a los primeros, no estamos ni por la mitad de prueba, así que siguen yendo todos muy juntos, pero tenemos a tres de los mejores españoles en la cabeza, que Diego, Álvaro y Miguel Ángel, junto a bastantes atletas chinos que todavía están ahí, y bueno, el australiano Bonfim, que otra vez ha escalado a las primeras posiciones. Eso iba a decir yo, que está ahí de nuevo en el grupo, en los puestos de cabeza. Exacto, ya van también habituallando. Aquí vemos las mesas de habituallamiento. Y bueno, y los grupillos que nosotros lo vemos desde aquí, ¿no? Por desgracia no los podéis ver, va a pasar Manu Bermúdez, también entrenado por Carrillo, que viene a buscar pues marca personal, que no ha tenido una temporada como él esperaba, ha ido a preparar esta competición a Sierra Nevada, es un atleta murciano y bueno, para salvar, ¿no? Para intentar buscar marca personal, que aquí, como decimos siempre, es un buen escenario. Sí. Y en el grupo de cabezas se siguen relevando y recibiendo algún que otro aviso. Sí, parece que Ayun Fan, el marchador chino con ese dorsal número 6, parece que recibía ahí un aviso. Sí, no sé si el 6 o pintado. Parecía o pintado el ecuatoriano que va justo al lado de Miguel. Sí. Ya están a la vuelta de la esquina. Bueno, pues todo igual a cuando estamos ya en el kilómetro 7, esta prueba de los 20. Parece que todo
aún lógicamente por definirse con ese grupo compacto de cabeza. Detrás ya vemos, sí, comentábamos antes, pequeños grupillos, pero bueno, yo creo que indudablemente va a ser en ese grupo donde se vaya a cocer previsiblemente esas medallas, esos primeros puestos de la edición de... Exacto, que son muy importantes, pero bueno, no hay que olvidarse que cada uno también viene a buscar su objetivo personal. Sí. Por de allí los grupos posteriores, porque al final los primeros van a hacer pues unas marcas muy exigentes, pero aquí cada uno tiene su objetivo, ¿no? Hay también incluso atletas sub-23, atletas pues que tienen pues buscan una marca en concreto por marca personal o X motivo. Entonces, claro, de allí que aquí también en la marcha es muy importante tener la cabeza fría y no dejarte llevar, ¿no?, por la emoción de los primeros kilómetros, que todo el mundo se encuentra bien, y tener muy claro cuál es tu sitio, cuál es tu ritmo, y no pasarte, porque luego pues las cosas se pagan. Entonces, al final entrenas para un objetivo, tú te conoces, tu entrenador te conoce o entrenadora te marca ese objetivo, te marca los ritmos y te tienes que mantener. Y claro, y si al final encuentras un grupo con el cual ir, que aquí bueno no es tan difícil porque hay tanta gente que bueno, probablemente vayas a coincidir con alguien al mismo ritmo, y pues se agradece, ¿no? Es mejor que ir solo. Pero bueno, aquí bueno, al final el primer grupo, pues bueno, también, ¿no?, buscarán X marca, pero vamos, sí, claro, cada uno, todos no aguantarán ese. Sí, no, indudablemente cada uno, pues hombre, los puestos, ese grupo de cabeza, pues juega en otra categoría, y luego está, pues bueno, el resto de marchadores que vienen, como tú muy bien apuntas, con objetivos claros en cuanto a mejoras de marcas personales que les posibilita, bueno, pues o mejorar sus registros personales o conseguir alguna marca mínima de algún campeonato importante, pues que tengan en mente, ¿no? Desde luego, mejor escenario que este no creo que puedan encontrar para intentar conseguir esos objetivos. Y bueno, y vamos a ver si el día de hoy esos objetivos se cumplen. Eso nos gustaría, por lo menos se cumple en una gran mayoría. Y bueno, ya que no cambian mucho las cosas, antes me hicieron una pregunta interesante aquí en el circuito, ¿no?, hablando con el speaker vuestro speaker de la prueba, que a qué se debe este momento dulce de la marcha atlética. Y bueno, he dicho que bueno, amargos yo he visto pocos, y porque quizás digo, bueno, creo que es gracias al legado y a la tradición de la marcha que tenemos en España, a los entrenadores, ¿no?, esos núcleos de marcha que se han formado en bastantes ciudades, gracias a Dios, dentro de España. No hay más fuertes, menos fuertes, pero bueno, digamos que Cieza es uno, Guadix es otro, Barcelona, Madrid, y luego bueno, van sacando, ¿no?, también incluso aquí en Galicia, o sea, van sacando talentos en todas partes, y eso es gracias a la dedicación, a la pasión y a la enseñanza de los entrenadores, que están allí siempre en la sombra, trabajando y sacando lo mejor de sus atletas, que gracias a Dios ya van cambiando las cosas, y su trabajo también cada vez se reconoce más. Reciben también sus medallas, que creo que ya era hora que no solo, sí, que no solo, no, al final siempre se llevaba el mérito solamente el atleta, ¿no?, que es el que le poníamos cara, y no sus entrenadores, y creo que es muy importante que se les vaya reconociendo cada vez más, y destacar también esas escuelas, ¿no?, de pues esos entrenadores, porque bueno, están los entrenadores de alto nivel, y también hay muchos entrenadores que llevan escuelas y sacan talentos, y eso quizás incluso es más fácil, ¿no?, sacar esos talentos que ahora la verdad que por desgracia los niños ahora mismo pues no es que quieran hacer deporte, no es con el mundo que tenemos ahora es cada vez más difícil que los niños quieran hacer deporte, y marcha pues ni te cuento, ¿no? Es como muy difícil que hagan atletismo y que les convenzas que prueben a hacer marcha. Entonces eso también tiene muchísimo mérito, y bueno, esas escuelas que existen en Cieza, en Guadix, lo que impulsó
pues Manolo Alcalde, que antes mencionó, él fue un gran impulsor de toda esa tradición, que en Guadix, gracias a él, la marcha es más vista que correr. Sí, sí. O sea, si no marchas es raro allí. Entonces ahí sí que la verdad que lo tiene muy inculcado y bueno, y su papel jugó un papel fundamental para conseguir ese objetivo. Y bueno, pues su mujer Montse y Jacinto han seguido con esa tradición, y la verdad que sigue dando frutos, pues porque bueno, María Pérez, por ejemplo, no es originaria de Guadix, es de Orce, pero creció en Guadix. Y bueno, Alberto Amezcua, o sea que tenemos y siguen sacando talentos, y hay muchísimo trabajo por detrás. Sí. Y bueno, hablo de Guadix porque es donde más viví yo, ¿no? Donde más entrené, pero podría mencionarte a Carrillo en Cieza, que también pues lleva toda la vida haciendo ese trabajo y con la misma dedicación. El otro día que le pregunté por sus atletas, que no eran las 7:30 de la mañana y el hombre se estaba yendo andando a la pista, o sea que no, siempre allí. Y bueno, y ese trabajo que no se ve, y creo que es importante darle más visibilidad. Y bueno, y esas formaciones, ¿no? Que ahora bueno, la federación sí que apuesta por los PNDDs, con esas sesiones, ¿no? para sacar talentos y en todas las disciplinas, pero bueno, en este caso hablamos de marcha, y creo que es muy positivo. Entonces, después de esta chapa, lo siento, pero No, pero es verdad, fíjate, yo estaba ahora reflexionando, Julia, acerca de lo que estabas comentando. Yo soy padre de dos niños, de 16 y de 12, y es cierto, es decir, es cierto que la oferta lúdica que tenemos en estos instantes es amplísima. Es cierto que, por desgracia, bueno, hay algunas modalidades, algunas pruebas que, bueno, pues que no gozan de tanta popularidad como otras. Y los chavales, pues ya sabemos, ¿no? Van allí donde, bueno, pues donde hay más expectación mediática, donde hay más cobertura. Bueno, es la realidad que tenemos, ¿no? Lo cual, pues, es un doble mérito de todos aquellos entrenadores que, como tú muy bien apuntas, están en todos los puntos, en todos los núcleos de nuestro país, pues trabajando, dedicando horas de su tiempo libre, fines de semana, de estar a lo mejor con sus familiares, pues para poder estar en competiciones, para poder estar entrenando, para poder estar, en resumidas cuentas, formando a estos atletas que bueno, que el día de mañana no sé si van a ser mejores o peores atletas, pero van a ser excelentes personas, ¿no? Entonces, fantástico este trabajo y muy meritorio, pues bueno, todos los entrenadores y entrenadoras que están por todo nuestro país, insisto, apostando por la cantera, apostando por la base, apostando por el atletismo. Exacto, pero bueno, los niños creo que también buscan figuras, ¿no? Que claro, obviamente es más fácil, ¿no? En Guadix hacer marcha por eso, porque siempre hay unas figuras a imitar, a seguir. Entonces, claro, pues si es en marcha, pues van a querer hacer marcha. Si fuese en longitud, pues dirían longitud. Entonces, bueno, pues al final una cosa lleva a la otra, pero bueno, obviamente, pues ya corto el tema, pero que no quiero ser pesada, pero creo que yo misma no destacamos, quizás debí destacar más este trabajo durante mi carrera mientras estaba en activo, que obviamente lo valoraba, pero no te paras a pensar, ¿no? que a ver, que sí que es un trabajo en equipo, ¿no? Y tu equipo, pues aparte de tu grupo, si tienes, porque a lo mejor entrenas solo, pues es tu entrenador o entrenadora. Sí, sí. Y bueno, y muchas otras cosas, ¿no? Contamos con fisios, etcétera, pero bueno, ¿con quién vas? No sé, yo creo que mi entrenadora Montse había épocas que pasaba más tiempo conmigo que con sus hijas. Bueno, creo no, 100%. Seguro, ¿no? Quintana, que también yo estuve entrenando con él muchos años, había épocas que estaba más conmigo que con su mujer y su hija. Y bueno, y esos momentos al final no se los devuelven. Que sí, que es por su trabajo, lo que sea, pero bueno, al final pues muchas horas en carretera también, ¿no? Concentraciones, competiciones, y oye, ese es tiempo que no está con su familia, porque esos son fines de semana, no es de lunes a viernes, es incluso fines. Bueno, vuelven a pasar
los chicos. Y ya estamos en el Ecuador, ¿no? Estamos en el kilómetro 10. Y nada, bajan 39-33. o sea que no van nada lentos. No, buen ritmo. A buen ritmo. Veo bastantes avisos. Luego veremos la pizarra si ha habido con penalizaciones, descalificaciones, pero bueno, tarjetas por lo menos veo. Y nada, nuestros chicos siguen allí en el grupo. Mira María ahí haciendo funciones de María avituallando a Miguel Ángel, porque como el entrenador de Miguel y Álvaro no ha venido, Carrillo no está aquí. Que el hombre, pues eso, lo como decimos, ¿no? Que tiene vida, pues a todo no puede ir, y esto no, bueno, como no es un mundial, pues a veces puede permitirse no venir, entonces al final, mira, aquí pues María y Miguel Ángel además son muy buenos amigos, y María echando una mano a Miguel, que a veces tienes que ser polivalente. Bueno, es lo bonito de la marcha, ese compañerismo, esa forma, esa calidad humana de cada uno de los marchadores y marchadoras, que se pone de manifiesto, ¿no?, en este tipo de gestos, de detalles. Exacto, y vemos los primeros atletas también doblados. Sí. Porque claro, aquí tenemos de todas las nacionalidades, de todos los niveles, que también es lo bonito. Estaba Pablo Pastor, el dorsal 36, marchador español, que va a ser doblado ahora por el grupo. Y bueno, y Álvaro sigue en cabeza, que aparentemente pues se ve fuerte. Álvaro pues está yendo toda la temporada en progresión. En Zaragoza hizo un muy buen papel, lo que pasa que tuvimos ahí a un Paul Magrat deslumbrante, que hizo un pedazo marca que seguramente lo preparó pues muchísimo más. Álvaro, al tener la plaza asegurada para los Juegos Olímpicos, pues no ha podido permitirse ir así poco a poco, ¿no? Como el objetivo principal son los Juegos, pues no tiene necesidad de ir al 100% a todos lados. Ellos, pues bueno, Carrillo es un experto ya en esto, ¿no? Él sabe muy bien cómo planificar y no desgastarse. Entonces esto, bueno, pero Álvaro, ya te digo yo que sí puede ganar. O sea, aunque sea un trámite, y vienen porque bueno, es de las mejores pruebas, y siempre quiere estar aquí. Tampoco se lo va a tomar como un paseo, como bien podemos ver. No, claro, una vez que te metes en competición ya, pues hombre, indudablemente todo el mundo quiere ganar. Antes lo comentábamos, la gente entrena precisamente para competir y compite para ganar, ¿no? Entonces es normal que una vez que estás, por muy asegurada que tengas la plaza y por prácticamente nada que te juegues, pero bueno, una vez que te enfundas la camiseta, que te pones el dorsal, que entras al circuito, ya lo de tomárselo de una manera más o menos cómoda es muy relativo. No, cuando se pone un dorsal se compite. Sí, completamente de acuerdo. Y no hay más. Y se da todo, y más en una prueba que al final te picas. Sí. No puedes no darlo todo. Bueno, todos siguen la estela de Álvaro, aunque ya pues sí que empezamos a ver huequecitos en el grupo que quizás desde este ángulo no se percibe, pero aquí que acaban de pasar delante de nosotros se empieza a ver más huecos que antes. Sí, vemos a los chinos, creo que solo del grupo chino hay uno que está ahora mismo un poco descolgado. El resto sigue todavía en esos puestos de cabeza, insisto, cuando vamos el kilómetro 11. Pues sí, dentro de unos kilómetros ya sí que veremos en el 15 aproximadamente, diría, y sí, veremos ya no el ganador definitivo, que creo que va a ser más ceñido que... Bueno, quitando a Kimberly sí que era más ceñido, ¿no? También en mujeres, las posiciones posteriores, aquí creo que incluso el primer puesto no se va a definir hasta el último momento.
Sí, sí. Pero bueno, al igual que veíamos a Kimberly con buenas sensaciones, vemos a Álvaro también ahí pues muy seguro de sí mismo, marchando al frente de la prueba. Bueno, lo vemos con ganas, lo vemos marchando además con seguridad y bueno, lo vemos muy bien, a ver qué sucede. Sí, lo vemos muy bien, pero bueno, también creo que vemos también bueno, Miguel y Diego. Sí. Diego que en Antalya también hizo los 20 kilómetros y entró detrás de, si no me equivoco, tercero, ¿no? En Antalya. Ganó Perseus, Paul y Diego. Espero no meter la pata, que ahora alguien me va a escribir un WhatsApp y me va a decir no fue así. Perdón, es que tantos... Pero vamos, hizo medalla en Antalya. Bien, y ganaron pues. Quedémonos con eso. y bueno, está demostrando un estado de forma muy bueno. También, pues bueno, ir a Roma como entre los favoritos. Mira, Diego, perdona, bronce en Antalya. Bronce, sí. Bronce. Paul fue plata. Sí. Vale, pues lo dije. El dato. No me equivoqué mucho. Pero bueno. Luego te riñen. Sí, luego me dicen. Mal. Expulsada. No, Perseus, la verdad, no ha venido este año, que también le gusta venir mucho esta prueba, pero bueno, todo nos puede hacer. Bueno, es favorito tanto para el europeo como podemos decir para los juegos, ¿no? Sí. Siempre es favorito para todo. Sí, tenemos ahí muy buenas bazas y ya veremos a ver cómo se nos presenta la edición de los Juegos Olímpicos. Pero bueno, tenemos ahí a un gran Álvaro Martín, que su objetivo obviamente triple corona, como quien dice, europeo, mundial, que encima mundial tiene 2, ¿no? Bicampeón del mundo, y falta el oro olímpico, que falta la guinda del pastel, a ver que si podemos, es muy capaz, pero si ahí tienen que coincidir, vamos, todo tiene que coincidir. Sí, pero ¿por qué no soñar, Julie? Soñar a lo grande, soñar... Además, yo creo que tampoco es soñar de una manera muy... Es una realidad muy real que puede suceder, que está trabajando, lo vemos muy bien, lo vemos con ganas y oye, ¿por qué no soñar con una medalla olímpica? Una medalla olímpica de oro. Eso mismo diría, no es soñar, ¿no? Es bastante asequible para él. Pero claro, todo el mundo lo quiere. No, desde luego. Y unos Juegos Olímpicos puedes tener una temporada regular, pero cuando llega esa cita yo creo que todo el mundo llega al 1000 por 1000, ¿no? Y no tiene nada que ver competiciones previas con esa prueba en cuestión. Ahí todos están bien, tienes una motivación extra y lógicamente das el 1000 por 1000 de lo que tienes dentro. Exacto, y muchas veces hay sorpresitas, ¿no? Que tenemos favoritos y al final puede ganar un atleta o una atleta que no nos esperábamos, ¿no? Que luego la fuerza, yo recuerdo sorpresas tipo en los Juegos de Atenas, la griega que ganó, no sé, la fuerza de la nación que también cuenta, ¿no? Bueno, eso motiva, claro, efectivamente, ahí ya también depende cómo gestiones todo a nivel mental, ¿no? El hecho de sentirte centro de atención en una cita olímpica en tu país, con tu gente que te motiva, pues hombre, eso tiene un valor que no se puede medir, ¿no? Y claro, cuando llega el momento y cuando eres consciente de todo ello, pues bueno, también es verdad que hay gente que se viene abajo, ¿no? Que no puede aguantar esa presión. Y hay gente que de manera contraria pues puede estar teniendo esto como un plus. Así que bueno, ahí se pueden dar esas dos opciones. Continuamos por aquí con esta prueba de los 20 kilómetros categoría masculina. Estamos en el Gran Premio Internacional de Marcha Cantones A Coruña, trofeo Sergio Vázquez, que honra la memoria precisamente del padre, del creador de esta edición,
que llega a la edición número 37 con este elenco de marchadores, con este elenco de atletas que, bueno, procedentes de prácticamente, y sin el prácticamente, de todos los continentes, pues se encuentra nuevamente hoy aquí en Coruña disfrutando y compitiendo, ¿no?, en este gran premio internacional de marchas. En concreto, en la categoría masculina estábamos diciendo que, bueno, hay un grupo todavía bastante compacto, bastante homogéneo, y lo tenemos, es como unas 10-11 personas, que parece que, bueno, ya empieza a definirse. Vemos ahí como por atrás hay a varios metros de diferencia con el grupo perseguidor, así que ya podemos confirmar que hay ese grupo de cabeza de unos 12 marchadores, 11-12 marchadores, que bueno, que va a estar seguramente disputando el triunfo de esta prueba de los 20 kilómetros cuando faltan, bueno, pues unos 8 kilómetros para que termine esta prueba, y donde vemos, pues bueno, a Daniel Pintado de Ecuador, vemos también a Bonfim, atleta brasileiro, en esos primeros puestos. Todavía queda carne para echar en el asador, ¿no? Eso quiere decir que todavía este grupo que vemos en cabeza va a haber algún momento en el que algún marchador cambie y rompa. Y también, como no, vemos a Álvaro Martín, no lo veíamos, estábamos asustándonos, no, está ahí en el centro del grupo. Cede ahora momentáneamente esa primera posición al resto de marchadores, en concreto a Caio Bonfim, atleta brasileiro con esa camiseta de color verde, que es quien está, pues bueno, liderando en estos instantes del grupo, dándole ritmo cuando la prueba continúa avanzando, y nos situamos ya en el kilómetro 13. Disculpa, estoy de vuelta. Me han pedido pronósticos y... ¿De tiempo? Sí. Si estás en Galicia, apostárseme por lluvia. Sí, dije, creo que no va a llover. No, tenemos un día fantástico, lo estábamos comentando antes. Se está comportando fantásticamente bien el tiempo, una temperatura idónea para los marchadores, no tenemos viento, así que hoy el día genial. No lo teníamos nada claro estos días, estaba lloviendo un poco más de la cuenta. Cruzamos los dedos y mira, al final pues conseguimos que hoy... Siempre haces brujerías y al final sale bien. Al final siempre sale bien. Nada, seguimos viendo avisos, sigo viendo. No sé si escaparme, echarle un vistazo a la pizarra, a ver cómo vamos de avisos. Y nada, se van relevando, ¿no? O sea, aunque Álvaro estuviera tirando un rato, pues no, todavía creo que ya sí que puede haber intenciones de escaparse. Pero lo que comenté antes, que me levanté a hablar un poco con nuestro speaker, pronóstico no lo sé, pero yo creo que alguna que otra marcha aquí a algunos les quedan todavía. Bonfim, que empezó fuerte, él se quedó un poco, pues ha vuelto ahí a las primeras posiciones. Y vemos a Álvaro y Diego allí. Atleta peruano que también marcha en puestos de cabeza. Y un atleta peruano, habituales. Augusto Rodríguez, que en un principio no estaba entre los favoritos, pero bueno, le vemos en el grupo. Viene con una marca de 1 hora 19:52, que no está nada mal, pero bueno, está en el grupo de los top, y en un principio, pues bueno, no digo que sea una sorpresa, pero quizás no se contaba con él, pero ahí está. Pero bueno, todavía nos queda mucha prueba. Va a haber más intentos de escapada, y ya la definitiva creo que la haremos más adelante. Por supuesto, el que sigue también por ahí en ese grupo de cabeza es Miguel Ángel López, que durante varias vueltas marchaba
tirando del grupo y que ahora ha optado por una posición más conservadora. También vemos atletas doblados. Ahí vienen para un nuevo paso por la línea de meta. Vamos, esos ánimos, vamos, vamos, vamos. Venga, Coruña, esos ánimos, vamos con fuerza. Vamos, esos aplausos, 6 vueltas para el final. Y bueno, viene mi compañero Claudio, que le he pedido revisar un poco cómo vamos de avisos, pero bueno, realmente la mayoría de los atletas tienen uno. Martur cuenta con 2 avisos. También un atleta alemán, Kardok, mandó 2 avisos. Y entre los destacados realmente no hay ninguno subido. Bueno, mira, pues mejor así, que no desluzca pues el tema de los avisos, la grandísima actuación que estamos presenciando, que continúa avanzando. Estamos ya en el kilómetro 14, pasado el kilómetro 14, y siguen doblando el grupo ese de cabeza a los distintos marchadores que están compitiendo en estos instantes en esta prueba de los 20 kilómetros. Y claro, que hablábamos antes, ¿no? Distintos objetivos, distintos niveles también, lógicamente, de tipos de condición física la que tenemos en esta prueba de los 20 kilómetros. En una prueba que, bueno, continúa, que sigue avanzando, que continúa ya sacando más metros de distancia al resto de marchadores que vienen por detrás. Incluso vemos alguno que está teniendo cierta dificultad en mantener ahí, bueno, pues ese grupo de cabeza. Vemos a Miguel Ángel López con parece que está ahí con ligeros problemillas, ¿no? Bueno, sigue en el grupo, pero parece que a veces vaya un poco con la goma. Bueno, esperemos que se pueda mantener allí hasta el final. Uh-huh. Y de chinos, ¿a cuántos vemos? Hay tres, Zhang, que tres, está me parece, el favorito, ¿no? Sí. Y ahora mismo desde este ángulo hay... Me parece que hay 3, ¿puede ser? 2. Tenemos 2. Zeta Zhang y Qian. No sé si el que está detrás de Álvaro, vamos a ir en una esquinita a ver si conseguimos identificar su dorsal. Es el 107, es Qian. Vale, sí, pues sí. Entonces tenemos solo a 2. Bueno. Sí, de todos los que estaban, pues Zhang, que sí que estaba, ¿no? Uh-huh. Entre los favoritos. Y queda Qian, que en algún momento se puso a tirar. Entonces veremos. Sí. Vamos a ver. Porque esto empieza ya poquito a poquito a definirse. Diego está poniendo su cara de guerrero, así que también ojo con él. A su lado está el mexicano Noel Chama, que también intenta luchar por no descolgarse de este grupo de cabeza. Y Pintado, que también hay momentos que se ponen a tirar, como ahora. Sí. Y ahora dentro de nada vuelven a pasar por meta y ya vendrá la última parte de la prueba, uh-huh. Los kilómetros más determinantes, donde puede venir el hombre del mazo o no. Lo ideal es que no venga, pero a veces viene sin avisar. Bueno, por los rostros que hay, vemos hacia los principales favoritos, pues bueno, más o menos marchando bien. Quizás lo comentamos antes a Miguel Ángel un poco con cara de sufrimiento, pero bueno, tampoco te fíes tú de la cara de sufrimiento, ¿no? Bueno, a ver, estas alturas sufren todos, ¿no? Ahora pasan otra vez por meta, ya quedan estos hombres. Miguel se ha quedado un pequeño. Sí, parece que definitivamente parece que... Pero obviamente en un kilómetro 15-16 sufres, si no sufres, pues es raro, ¿no? Ya la gente empieza... Otra cosa que te encuentres bien y tengas todavía que otro cambio. O que no exteriorices, a lo mejor hay gente que lo lleva muy por dentro, hay gente que lo suele exteriorizar.
Claro, hay gente que pone muchas caras, que, por decirlo de alguna forma, y otros que no. Entonces hay gente que es más fácil de pillar, o bueno, incluso si conoces a tus rivales, en la forma de marchar también se les puede pillar. Sí. Tú sabes que va bien, no va bien, o cómo respira, ¿no? La respiración también es muy importante. ¿Jugáis mucho con eso, Juli, cuando tú competías con esos detalles? ¿Estabais observando o simplemente te centrabas en tu carrera y punto? Hombre, a veces sí. Si vas en grupo, pues bueno, yo sí que... Te fijabas, ¿no? Sí, bueno, sí, ostras, digo, respira, digo, se va a morir, digo, pues la cambio. Porque entonces se viene abajo, ¿no? No, a ver, a veces es importante, ¿no? Sí, porque claro, yo también voy mal y muchas veces un cambio psicológico, y bueno, me lo hicieron a mí, que también pasaría muchas veces. Y muchas veces el cambio psicológico, como que, pues yo voy mal, pero venga, si la cambio yo antes, se viene abajo y ya no me sigue porque se derrumba. Y sin embargo, si lo hace ella antes, a lo mejor me vengo abajo yo. Entonces hay que encontrar, yo recuerdo que me pasó eso en Doha. Yo iba mal, fatal, en el Mundial de Doha, haciendo el 50. Y íbamos 2 para el octavo puesto, que es finalista. O sea, no es lo mismo octavo que noveno. Sí, no. Hay un mundo. Caray, ya lo creo. Y claro, íbamos las dos mal, porque yo sabía que ella también iba mal. Pero dije, aquí está al final quién cambia antes. Y igual yo me pensaba, digo, voy a cambiar ya, falta de 2 vueltas, ¿no? Digo, me la juego ahora, porque la última ya es muy tarde. Y resultó ser positivo. Pero claro, yo igual me pensaba, la cambié un montón, que iba lentísima, pero bueno, ya fue suficiente para ella cada vez descolgarse más y yo asegurar la plaza. Y ya está, pero bueno, es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de bueno, más mediocre en el sentido, pero porque no estamos hablando de medallas, pero imagínate hablando de una medalla, ¿no? Del oro, ¿no? De que vas ahí, pues eso, no es lo mismo oro que plata. Sí. Entonces las cosas son importantes y a veces pues sí, tienes que jugar con eso, pues claro, pero forma parte de la competición. Y bueno, o que de repente pues eso te facilita a los jueces que la descalifican. Y pues, a ver, no te vas a alegrar porque la hayas descalificado, pero hombre, a ti te ha beneficiado, ¿no? Entonces son cosas que bueno, forman parte del juego y todo el mundo lo sabe. Así es. Entonces ellos mismos, pero bueno, todo la última parte es muy psicológica, como muchas cosas, y aquí pues te tienes que hablar a ti mismo, ¿no? Eso se puede trabajar, o sea, si no tienes esa capacidad por ti mismo, ¿no? Con un psicólogo se trabaja perfectamente y te puede dar unas pautas maravillosas que luego pues tú lo practicas entrenando y lo implementas en la competición y funciona. Si lo haces bien, funciona porque no, bueno, ya solo tenemos a 7 hombres en el primer grupo. ¿Sí? O sea, está siendo cada vez más emocionante. Aquí ya... Sí, ya se empieza a definir. Ya, mientras estábamos hablando, este grupo de unos 12 atletas se ha quedado reducido pues a lo que estamos viendo, a esos 6-7 atletas, la mitad prácticamente. Y aquí ya casi que se puede decir que a falta de menos de 4 kilómetros, pues bueno, esto ya tiene pinta de que entre esos hombres va a estar la lucha. Sí, los primeros ya van a salir de estos hombres y bueno, todavía eso, a lo mejor hay algún que otro cambio, ¿no? Porque todavía son muchos. Igual luego se quedan 2-3 para jugarse las primeras plazas. Y aquí pues eso, ese factor psicológico es muy importante, seguir entero y decirte mensajes positivos, ¿no? ¿no? Animarte a ti mismo, ¿no? No es si te hablas bien, ¿no? Eso te motiva más, ¿no? No te puedes decir, qué cansado, porque te quedas, te descuelgas seguro. Entonces es como, ¿no? Tienes que hablarte de manera positiva. Y que yo puedo, que soy el mejor, que les gano, que etcétera, etcétera. O sea que... Sí, lo que sucede es que cuando estás hecho polvo, cuando no puedes ya estás mal. Bueno, es complicado, supongo, buscar esa
ese estímulo, esa motivación interna, pero bueno, indudablemente cualquier factor, cualquier cuestión sirve pues para salir de los momentos difíciles que siempre se dan, ¿no?, en todas este tipo de pruebas. Sí, pues tanto Diego como Álvaro me consta que trabajan con psicólogos, no con el mismo, pero sí que tienen ese soporte y bueno, la verdad es que lo suelen implementar muy bien esas estrategias. Yo creo que Diego también está marchando muy bien. Le vemos igual que Álvaro muy seguro de sí mismo. Él no es de tirar. O sea, si os habéis fijado, en ningún momento de la carrera se puso a tirar. Si él lo ha hecho ahora, es por algo. Bueno, pues atención ahí entonces a ese cambio de ritmo. Quizás se está arriesgando, pero bueno, Diego lo tiene que ver muy claro para ponerse en cabeza a tirar él, porque él es más de más listo en ese sentido, de estar en el grupo y que le lleven el ritmo. Bueno, pues vamos a ver la apuesta de Diego. Pues veremos si es capaz de irse del todo, pero bueno. Desde luego valiente, a priori, el apostar por tomar la cabeza de esta prueba, sobre todo cuando, como tú apuntas, no suele ser su forma de competir habitual. Y vamos a ver qué sucede. Esto abre bastante el abanico, porque vemos 3 puestos de podio, pero muchos aspirantes, así que vamos a ver. Entre ellos creo que están todos los que a priori eran favoritos, quitando los al 79, que es de Toshikazu Yamanishi, el atleta japonés. Con ese 2 al 79 también. Sí, pero bueno, es que quedan 3 kilómetros y no vemos nada claro. Sí. Bueno, pues mira, más emoción todavía si cabe. Hablamos antes de la vistosidad de este tipo de pruebas, pues aquí la tenemos. Emoción y incertidumbre hasta el final. Me escapa un momento. Te dejamos. Es que tenemos que estar aquí un poco, pues bueno, atendiendo a Megafonía, atendiendo el streaming, para poder informar a todos los que nos estáis escuchando y a quienes saludamos desde allá, desde donde nos estéis, insisto, siguiendo en estos instantes. Un saludo cordial a todos y a todas. Y vamos a ver, porque estamos ya prácticamente a punto de entrar en el kilómetro 18. Esto quiere decir que faltaría tan solo 2 kilómetros para terminar esta prueba de los 20 kilómetros, en la que continúa ese grupo de cabeza de 5 o 6 marchadores, que son los que a priori van a ser los que, bueno, estén en esa lucha directa por el podio, por la primera posición. Muy bien Daniel Pintado, muy valiente a lo largo de todos estos 20 kilómetros, siempre en los puestos de cabeza, tomando la primera posición de la misma y marcando el ritmo. Detrás de él también vemos muy cómodo, muy bien, a Álvaro Martín. Y junto a él, bueno, pues a ese grupo de 7 marchadores, en los que vamos a ver cómo se define. Por eso te digo que yo me acuerdo aquí diciendo pronósticos, ya no me engañas más. El único marchador chino es Jun Fan, con los al número 6, el único representante de ese nutrido grupo de marchadores chinos que desde los primeros instantes y por lo menos durante los primeros kilómetros pues formaba ese grupo de cabeza. Bueno, pues ahí nos vamos a pasar. Vamos a ese público de A Coruña. Vamos a ver qué pasa, porque ya queda muy poco para que conozcamos al nuevo ganador de Cantones de Coruña. Y estamos viendo ese grupo de cabeza
Bueno, pues seguimos con ese grupo, 7 personas. Seguimos con la incertidumbre. Sí, que sí, no hay nadie que... Justo estamos comentando que Caio Bonfim, ojo, ¿no? Que parece que es el último del grupo, pero el año pasado causó esa misma impresión y al final ganó. Por tanto, bueno, ahora se quiere escapar Pintado, pero Diego ya sí que pone su cara de lucha, de darlo todo, apretar los dientes, literalmente. Y Álvaro también, bueno, sigue dando buena impresión. Entonces, nada, quedan 2 vueltas en cuanto pasen y quizás la definitiva va a ser la última. Sí, no, en cualquier caso, muy bien el marchador ecuatoriano, Daniel Pintado, que desde, bueno, prácticamente lo decíamos antes, ¿no? Desde los primeros instantes está ahí dando la cara en esta prueba. Y vamos a ver pues el comportamiento del marchador ecuatoriano en esta prueba, al que vemos ahí liderando la cabeza de carrera. Falta de, en estos instantes, pues 2 kilómetros, los vemos pasar ahora. Faltan Pues un par de aquí kilómetros. Bonfim se ha descolgado un poquito más, sí, así que tal vez no nos da esa sorpresa problemas el año para pasado. la aleta de Brasil. Pero bueno, siguen quedando 6 hombres, Sí. muy cerca. También Todos dándolo todo. Sí, decía, perdona, que Diego también sufriendo, lo vemos ahí apretando dientes. Ahora sí que parece que estamos en los kilómetros críticos. Sí, quizás Diego, pues no sabemos, se encontró bien, pero a lo mejor se precipitó con ese pequeño cambio que quiso imponer a falta de 4 kilómetros. Pero bueno, está así muy cerca, por tanto, igual nos da la sorpresa, ahora mismo no se sabe. Vamos a guardar en cualquier caso, vamos a seguir la evolución de los marchadores, en donde parece que lo que sí está claro es que Bonfim se queda, el atleta de Brasil con los al 3, pero, vamos a ver, seguimos la evolución. Bastantes avisos, ¿verdad? Está viendo... Sí, muchos, por eso me llamó la atención y Sí. se pedí, bueno, otra vez se pone a tirar Álvaro, pero les queda algo menos de 2 kilómetros y bueno, Cede la primera para posición irte. Daniel Pintado, que estaba frente. Ahora mismo para irte necesitas meter un cambio, que ahora parece que lo está haciendo el japonés, Sí. que quiere meter un cambio un poco más fuerte para irse, pero le sigue y queda su compañero de selección y vemos si les resulta. Bueno, Recibe un aviso Toshikazu recibe Yamanishi. un aviso, ojo, cuidado, no corras. Y Álvaro le sigue, ¿no? Y Queda no es capaz de seguirle, pero Álvaro sí. Muy bien el marchador japonés, que estaba ahí en ese grupo, bueno, pues sin dar la cara, formando parte de esos puestos de cabeza, pero sin asumir el liderazgo de la prueba, cosa que ha efectuado ahora cuando faltan menos de 2 vueltas, y parece que aquí sí ya que la cosa va en serio. Bueno, ojo, que quedan queda la última vuelta. Sí, me ha pasado por meta, última vuelta. Y Álvaro no se despega. Así que, ojito. Es más, Bueno, lo veo muy bien Álvaro, ¿eh? No sé si está son- intentando pasar. Sí, no sé si son impresiones personales, pero lo veo muy bien. También yo creo que se está, pasando y colocando para Sí. dar el giro, ¿no? Los conos es importante que tú estés por dentro, porque si no das más vuelta para girar, ¿no? Cuanto más. Ujú. Y ahora, cuando pasen por aquí, ya sonará la campana y última vuelta. Pero bueno, Wow, pues el atleta japonés, la verdad que se mantiene. sí, está muy bien posicionado y lo vemos con serias intenciones de dar guerra hasta el final. Mano a mano, y también se está la lucha por la supuesta tercera posición. Pintado ahora mismo es tercero, Ujú. pero aquí no está nada vendido. No, Ahora mismo sonará la campana, que van a pasar por delante de nosotros. La verdad que la gente, el público, te gusta verlo
y va mano a mano. Tercero pintado, cuarto y queda. Bonfim y Diego, que se ha quedado un poquito más. Sí. Pero bueno, creo que ahora la emoción está en ese interesantísimo mano a mano que está... Álvaro recibiendo el aviso, pero bueno, no creo que tenga, al menos antes no tenía ninguno. Es un poco no, porque se están jugando la primera plaza y sí, claro, los jueces también, bueno, fuerzan, los jueces también se ponen nerviosos para que no se salgan de las normas. Álvaro ahora mismo se pone detrás del atleta japonés. Toshikazu Yamanishi, el atleta japonés, que está dando hoy, bueno, pues la sorpresa en este gran premio. Sí, la verdad que sí, porque no estaba inscrito con una gran marca. Yo creo que es, ¿no?, una de esas sorpresas. Sí, es lo que, bueno, está dando hoy pues bastante emoción, ¿no?, a este gran premio y la atención porque lo vemos al marchador japonés, pues pero bueno, Álvaro no se deja, ojo que bastante bien. Que yo lo veo bien. Sí, bueno, aquí no está nada vendido hasta el último centímetro, ¿no? Y mucho me temo que hoy va a ser una prueba, un final de infarto. Exacto. Últimamente en Cantón es así. Ahora mismo no podemos arriesgarnos por decir ningún nombre, ni nosotros ni nadie. O sea, no vamos a apostar con el corazón, vamos a dejar que la carrera se desarrolle y que lógicamente gane pues el merecedor, el mayor merecedor de lo mismo, ¿no? Pero bueno, aspectos técnicos, creo que ninguno de los dos está marchando mal, por lo tanto no están corriendo, como suelen decir, es que se ponen a correr, al final no, siguen marchando técnicamente bien, sí, y relevándose, ¿no? Aquí ninguno se deja. Bueno, pues Álvaro pasa de nuevamente a esa primera posición, Yamanishi segundo, aguanta muy bien el ritmo el atleta japonés y atención porque parece que estamos ya en la última recta, ¿no? Sí, vamos a ver. No, todavía tienen que pasar. Todavía falta. Yo ya los quería ver aquí llegando ya los quería ver llegando, pero bueno, todavía nos falta un poquito y esto no está ni muchísimo menos resuelto. Nuevo ataque del atleta japonés, Toshikazu Yamanishi. Bueno, quizás Yamanishi es sorpresa aquí en Coruña, pero fue campeón del mundo en Doha. Campeón del mundo en Doha, perdón, el campeón del mundo. Pero bueno, aquí que no ha venido no está inscrito con una marca de la temporada, sí, pero bueno. Bueno, el currículum tiene, si está aquí y está compitiendo a este nivel. Y bronce en Tokio, que ojo. Sí, bueno, pues ahí está finalmente el japonés, parece que va a ser ya, no sé si va a tener capacidad de respuesta Álvaro. Y bueno. Pero Toshikazu parece que quizás está apretando Álvaro dientes ahí, sacando fuerza de donde no puede. Se va a hacer el triunfo para Japón. Bueno, no es nada. No, fantástico. Un marcón, una 17.46, una 17.48, pero bueno, muchísimo mérito porque al final es un bronce de los Juegos de Tokio. Bonfim consiguió. Bonfim consiguió entrar tercero. Genial. Sí, lo he visto bien. O sea, Álvaro lo hizo espectacular al final. Sí. Grandísimo nivel y bueno, y hasta el último momento eso estaba en disputa. Y vemos a Diego también entrando en 1 hora 18.19, también un marcón, pues igual que en mujeres, ¿no? Los primeros puestos. Mira, fíjate esas caras de satisfacción, de alegría. Bueno, alguna que otra, ¿eh? Hay alguno que tampoco entra muy contento, pero bueno, esto es el deporte. Bueno, pero al final es como un aperitivo, ¿no? Para los Juegos Olímpicos. Sí, no es, hay que tomarlo, efectivamente, hay que tomarlo así como un importante test. Correcto. Aquí tenemos a un bronce olímpico, Álvaro campeón del mundo, Bonfim es cuarto olímpico también. Sí. O sea, tenemos unos hombres espectaculares, un nivelazo, como quien dice, y todavía falta, ¿no?
como dijimos, no está Perseus, no está Paul, faltan figuras, los italianos, ¿no? Tampoco está Sí. Fortunato, está, ¿no? O sea, hay gente que falta, pero bueno, pues eso es un poco un test quizás. Y bueno, Álvaro se ha ido a dar las gracias al público. Sí, me he fijado en ese gesto Siempre tan bonito. agradecido él, Sí. es muy noble. Y porque esos ánimos, claro, significan mucho en estos últimos metros. Y bueno, lo ha dado todo. Y mira, al final él, para hacer algo, forma parte de la preparación, pues ni tan mal, ¿no? No, desde luego que no. Mira, Dolores Rojas precisamente ahí. Hombre, la marca que hizo, yo diría que es marca de la temporada. ¿No? Con marcas así se ganan medallas importantes en grandes campeonatos. Sí. Ya Dani Chamosa ahí entra, dorsal número 30. Sí, que va a hacer un marco. El marchador gallego, cuántos nos alegramos de Dani Dani. está entrando con el chino, haciendo marca personal, Bueno, 1 hora 20-20. fantástico, qué bien. Cuántos nos alegramos por ellos. Sí. Dani Chamosa se entrena por Monche y José Manuel Pérez, que el chino que le llamamos es atleta de Jacinto. Y aquí mano a mano haciendo marca personal. Enhorabuena. Maher Ben Lima, atleta de Polonia, que también por sus gestos de alegría, de satisfacción, pues supongo que habrá conseguido algo importante, algo grande. Vemos a Dani Chamosa, el 30, la atleta de la gimnástica de Pontevedra. ¿Cuánto nos alegra? Esta es la parte más bonita, Julie, de la competición, ¿no? Son chicos que entrenan juntos, son amigos, compañeros amigos, y bueno, se alegran unos por los otros, incluso se ayudan. Chino y Dani todo el rato iban juntos ayudándose, Sí. Iván López también, o sea, es bonito al final, ¿no? El sufrimiento juntos, y ahora vendrá, ¿no?, la pequeña celebración. Bueno, ¿pequeña o grande? No puedo dar detalles. Eso ya no forma parte de la retransmisión. Del mundo interno de la marcha. Los cotilleos para nosotros. Lo que pasa dentro de la marcha no puede salir. No, pero bueno, gente sana. Dani también lleva todos estos meses en Guadix haciendo prácticas y entrenando, Sí. ¿no? Entrenan mucho juntos. Y bueno, al final estas amistades y por suerte suelen perdurar, ¿no? Fuera Sí. de la marcha también, y eso es lo bonito, lo que te llevas después, estos momentos. Pero estos momentos son inolvidables al final, ¿no? De, Sí. guau, ¿te acuerdas cuando hicimos marca personal juntos, Sí. no? Porque sí, ganar es muy bonito, pero también, mira, Manu Bermúdez también, es que eso Enhorabuena, crack. Un aplauso, por favor. todo es muy emotivo. Sí, la verdad es que sí. Este es el atleta italiano Andrea Paone, que buscaba marca para el europeo, que me parece que no lo ha conseguido. Pero bueno, Vamos a poner ahora aquí con un galego. que acaba de entrar en 1 hora 21 largos. Sí, bueno, esa es la cara y la cruz, ¿no?, de este evento, de aquellos que han conseguido sus logros personales, sus metas, sus objetivos, aquellos que, bueno, pues que no han podido. Sí, pero los que no han podido, lo bonito que también felicitan a los demás. Aquí Sí, no es claro, un gesto claro. feo. No hay un... No, en el tenis se ve que rompen las raquetas, que se hablan mal, ¿no? Aquí eso no se ve. Aquí todo el mundo es muy... Sí, respetuoso, es cierto Sí, eso. mucho respeto. Bueno, a ti no te ha salido bien, pero te alegras por el otro, Ujú. al menos públicamente. Sí. Al menos eres correcto, ¿no? De un abrazo, un beso, bueno, no, si encima no te ha quitado nada, porque no te vas a alegrar. Y bueno, ya eso, que todo el mundo se conoce, este mundo es muy pequeño y todos se conocen. Y nada, muchas gracias un año más escuchándonos. Esperemos que espero no haber metido la pata muchas veces. Y nada, me ha encantado, y gracias a Claudia también por acompañarnos. Nada, Juli, gracias a ti, ha sido un placer tenerte a ti como cada año, ¿no? En realidad empezamos el año pasado y esperamos volver a verte en más ediciones.
Eso querrá decir que continúa este Gran Premio de marcha Cantones a Coruña. Gracias al Concello de A Coruña, gracias también a la Diputación Provincial por estar aquí apostando por este evento. Gracias a todos cuantas personas han hecho posible la realización de este Gran Premio. Y creo que, Juli, no sé si nos falta alguna cosa más antes de despedirnos, ¿una cosilla más? Pues creo que nada, yo también muy agradecida a todos vosotros, a la organización, gracias por haberme invitado. Espero que la gente que la haya podido ver todo, bueno, que haya sido un poco más ameno y agradable. Y nada, espero veros el año pasado, o sea, el año que viene. Pues hacemos una cosa, Juli, nos emplazamos todos y todas para el año que viene, ¿de acuerdo? Genial. Pues hasta el año que viene. Señoras y señores, gracias por estar con todos nosotros y muy buenas noches. Voy a ver las 10 mejores marcas de cada uno y de mis 10. Pues tú sabes lo que te queremos aquí, así que nos encanta que tú también nos quieras y que te salgan las cosas aquí, porque para nosotros es un auténtico placer tenerte aquí año tras año. Enhorabuena y quédate con la marca, no te quedes con el puesto, porque vienen cosas muy buenas y seguro que vas a estar ahí luchando por todo. Ya, hombre, lo que pasa es que después de tener a todo el mundo animando a uno la apetece por ponerse primero y que todo el mundo se venga arriba y tal, y luego va celebrando, ¿no? Pero no, hay que tener cabeza, saber que lo importante es tener en agosto y ojalá ese día sí que sea de celebrar mucho. Yo estaba en las últimas vueltas, estaba acordándome del año pasado, que también parecía que te habías quedado y de repente de la nada apareciste por ahí en la tercera posición. Y este año, bueno, pues no ha podido ser, pero casi, has estado muy arriba, así que eso, enhorabuena y nada, a seguir preparando y con la cabeza bien puesta en esos Juegos Olímpicos, que la delegación española lo va a petar. Muchas gracias, allá vamos. Gracias a ti, crack. Y bueno, yo estoy buscando, quería hablar con él, lo acabo de encontrar, que llevaba un rato buscándolo. Yo quería hablar con Caio Bomping, aquí está, tercer clasificado. Parecía por un momento que Caio se quedaba, pero no, eso no, nunca se queda Caio, siempre está ahí. No, los chicos que estaban juntos eran chicos excepcionales, ¿no? Los primeros de jefe del mundo de Japón. La China, 1 hora de 17:26 China. Y Diego García, que sabe marchar muy bien acá. Y yo estaba con los mejores, no estaba mal, estaba bien. Y en la vieja pude tener un poquito más, pero en Brasil, que está grande, y a Maniche, el campeón del mundo, ahora doble campeón del mundo, y para mí compartir el podio es un momento muy especial, y yo estoy grato. Luché mucho, por eso que Gaja estaba veloz en final, acontece, a veces tenemos, a veces no tenemos. Yo tenía que dar la técnica y me gustó mucho porque en el final estaba con fuerza para hacer técnica. Me gustó mucho y estoy feliz otra vez de compartir el podio 3 años seguidos. Tienen 30 años que Ayrton nos dejó y estoy acá también con un homenaje para todo Brasil. Pues nosotros estamos encantadísimos de que te subas una vez más al podio, muy luchado, como tú has dicho, muy complicado subirse hoy al podio, estaba carísimo hoy el podio, y ahí has estado, como tú dices, como nos decía también Diego García, medallistas olímpicos, los mejores del mundo estaban hoy aquí, y ahí te has colado en esa tercera posición, acompañando a Yamanishi y a Álvaro, que eso es para, como tú dices, estar muy orgulloso y nosotros encantados de que lo hayas conseguido y de que sigas con ganas de venir aquí a Coruña. La Coruña hace parte de mi historia. Yo este año con mi familia, los dos hijos, la esposa, para compartir este momento, porque no es un sport tan popular en Brasil y yo quería que les dice como acá que podemos ver eso y estar acá haciendo 1 hora 17, un momento muy especial, muchas gracias. Y yo la primera vez que vine acá fue 2009 y cada año estoy cada vez más encantado. Pues nosotros sí que estamos encantadísimos de tenerte aquí, así que enhorabuena y para el año que viene espero poder verte aquí con nosotros una vez más. Espero que sí. Enhorabuena, crack, ahí teníamos a Caio Bomping, tercer clasificado, subiéndose de nuevo al podio aquí en Cantones, en A Coruña. Vaya carrera, vaya día que acabamos de vivir, impresionante, vaya marcas, los marchadores consiguiendo los objetivos, luchando por esas marcas
Hablábamos con Dani Chamosa, 2 minutos le ha metido a su mejor marca personal. Esto solamente nos dice buenas cosas de este pedazo de circuito que tenemos aquí en A Coruña, este tesoro que tenemos que cuidar, porque esto vale muchísimo. Es un auténtico honor poder escuchar a los mejores marchadores del mundo decir que aquí en A Coruña están como en casa, que este es su patio de recreo y que aquí es donde consiguen sus mejores marcas, como nos decía Diego García. 8 de las 10 mejores marcas que tiene son aquí en A Coruña, y yo creo que esto nos tiene que poner a todos muy, pero que muy orgullosos. Y bueno, vamos a ponérselo fácil ahora a Juli, ahora que ya han llegado todos los más rápidos a meta, ahora ya es fácil y ahora ya no tienes que hacer una cábala, ahora te voy a pedir que nos hagas una valoración de lo que hemos vivido. Vaya carrera, ¿no? Guau, brutal. Bueno, obviamente, pues nada, todos aquí animando a Álvaro hasta el último momento, pero bueno, lo dio todo, hicieron unos marcones, un segundo 10.000 rapidísimo. Y a ver, es que al final un bronce olímpico, un cuarto olímpico y Álvaro, que es campeón del mundo, pues es un podio espectacular y un nivelazo. Y bueno, que siga así, ¿no? Que últimamente la prueba masculina sobre todo nos da esta emoción hasta el último momento, que es maravilloso que ver un público así aprendiendo y animando tanto. Nunca de Juárez, la verdad que no lo vemos salvo en los Juegos Olímpicos, así que un placer, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Juli, encantados de tenerte un año más con nosotros comentando la prueba. Esperemos volver a vernos en más ocasiones y ahora nada, a disfrutar del momento, porque hoy hemos vivido una jornada muy buena y que nos augura unos muy buenos resultados en esos Juegos Olímpicos. Exacto, pues nada, muchísima fuerza a todos que hay una muy buena preparación. Pues a ver, yo, sobre todo los nuestros, lo siento repetirme, pero yo al final voy con los míos y bueno, también suerte para el europeo, los que vayan, y luego pues nada, lo importante París. Pues ahí estaremos animando. Muchísimas gracias, Juli. Bueno, pues quedan todavía algunos marchadores en el circuito. Vamos a seguir animándolos y recibiéndolos aquí en línea de meta. Y vamos a recordar que la entrega de premios empezará en poco más de 10 minutos, a las 8:45. Empezará esa entrega de premios. We remind the award ceremony will start in 10 minutes for all the athletes. Award ceremony in 10 minutes. Vamos a dar un aplauso a estos atletas que quedan en el circuito. Vamos a recibirlos aquí en línea de meta.
Enhorabuena, bravo, congratulations. Recordamos una vez más que la entrega de premios tendrá lugar en 10 minutos, ¿vale? En 10 minutos entrega de premios en el podio que tenemos preparado, donde el obelisco. We remind to all the people that the award ceremony will start in 10 minutes, okay? Our ceremony starts in 10 minutes.
pues desde aquí quieres. Vamos a empezar esta ceremonia con un acto que va a llevar a cabo la Federación Gallega de Atletismo en manos de su presidente Iván San Martín, que quiere distinguir al atletismo chinés tan presente a lo largo de todos estos años de celebración del Gran Premio Cantones de A Coruña. Para nosotros es un gran orgullo contar con la presencia de estos destacados marchadores, siempre queridos y admirados por su excelente comportamiento y deportividad. Sin lugar a dudas, Cantones no tendría el nivel que tiene si no contara con la presencia de todos aquellos marchadores internacionales que, como en el caso de los atletas chinos, contribuyen a engrandecer. En el día de hoy estamos muy honrados de poder contar con la presencia del vicepresidente de la Federación China de Atletismo, Yuan Fushun, a quien queremos homenajear con la entrega de una placa. The Galician Athletics Federation, in hands of its president Iván San Martín, wants to distinguish the Chinese athletics so present throughout all these years of celebration of the Cantones Grand Prix. It's a great pride for us to count the presence of these outstanding marchers who are always loved and admired for their excellent behavior and sportsmanship. Without that, Cantones will not have the level it has if it did not have the presence of all those international marchers who, as in the case of Chinese athletes, contribute to making it bigger. Today, we are very honored to be able to count the presence of the vice-president of the Chinese Olympic Committee, Jin Qianzhou, as well as the vice president of the Chinese Athletics Federation, Yuan Fushun, whose figures where we want to honor the presentation of two flags. Acabo de venir ahora de Canadá y es como... Pero ahí hablan francés, ¿no? No, donde iba yo hablando. Vamos ahora a empezar con la entrega de premios. Sí, el ha ido antes controlado. Qué manera de mentalidad. Qué rápido. Vamos a empezar con la entrega de premios y vamos a hacerlo con la categoría femenina de los 10 kilómetros y vamos a pedirle, por favor, a Samantha Zuebe, a María Elena Portilla y a Griselda Serret que, si son tan amables, suban al podio. Vamos a darles un fuerte aplauso y vamos a pedirles, por favor, que se coloquen en el podio. Nos falta María Elena Portilla. María Elena Portilla está por ahí. María Elena Portilla no está. Vamos a pedir entonces a Iván San Martín que, si es tan amable, nos eche una mano para entregar la medalla a la tercera clasificada, Samantha Zuebe. Y ahora vamos a pedir, por favor, a José Vázquez que, si es tan amable, nos eche una mano para entregar la medalla a la ganadora de la categoría, Griselda Serret. Entrega Manuel Vázquez. Vamos a darle un muy fuerte aplauso a estas dos atletas. Y vamos a llamar ahora de la categoría masculina de la prueba internacional de 10 kilómetros a Hugo Elul, a Julián Alfonso y a Joshua Joseph Montorroso, que por favor vengan por aquí.
Aplauso muy fuerte. Give a hand. Y vamos a darle un aplauso muy fuerte al tercer clasificado, Joshua Joseph Monterroso. Entrega el trofeo Valentín González, presidente de la Diputación de A Coruña. Segundo clasificado, Julián Alfonso. Entrega el trofeo Isidoro Hornillos, expresidente de la Federación Gallega de Atletismo. Y el ganador de la categoría, Hugo Elul. Entrega el trofeo Iván San Martín, presidente de la Federación Gallega de Atletismo. Despedimos con un fortísimo aplauso a estos atletas y ahora vamos a la categoría de los 20 kilómetros masculinos. Llamamos a Toshikazu Yamanishi, a Álvaro Martín y a Caio Oliveira de Sena, que por favor vengan por aquí. Caio, vamos. Yamanishi, where are you? Toshikazu Yamanishi, where are you? Please come here. Toshikazu Yamanishi from Japan. Where is? It's on the doping. Está en el doping. Pasamos a las chicas. Vamos entonces a esperar un poco a ver si le da tiempo a Toshikazu a venir del doping y vamos entonces a hacer la entrega de las chicas, ¿vale? Vamos a dar paso a la categoría femenina y vamos a llamar a On Liu, a Aleña Ariday González y a Kimberly García, que por favor vengan por aquí. Y les damos un fuerte aplauso. ¿Vamos a ganar el año pasado? Sí. No, hace 2 años. El año pasado no, Japo que tiene. No. Tenemos a Alegna, tenemos a On Liu y Kimberly. ¿Dónde está Kimberly? Sí, pero es de hace años. Esta es la que tenía el récord del mundo. El récord del mundo. Esta tengo la foto de ella. Está por ahí Kimberly. A la pantalla. Pasamos por ahí. Bueno, pues ahí las tenemos a las 3. Vamos a darle un aplauso muy fuerte a la tercera clasificada, On Liu. Entrega el trofeo Valentín González, presidente de la Diputación de A Coruña. Segunda clasificada, Alegna Ariday González. Entrega el trofeo Yuan Fusun. Vicepresidente de la Federación China de Atletismo. Y la ganadora de la 37ª edición del Gran Premio Internacional Cantones de A Coruña, Kimberly García. Entrega el trofeo Manuel José Vázquez, concejal de Deportes del Ayuntamiento de A Coruña.
Vamos a darle un fortísimo aplauso a estas 3 cracks, las más rápidas en el día de hoy. Despedimos con un fortísimo aplauso y vamos a dar paso ahora sí a la categoría masculina. Llamamos a Toshikazu Yamanishi, a Álvaro Martín y a Caio Oliveira de Sena, que por favor vengan por aquí, pero creo que Toshikazu continúa en el control antidoping, así que... No bebió bastante durante la carrera. Suele pasar, ¿eh? Este que te estén mirando. Eso sale al final. Están viniendo, nos dicen por aquí, vamos a esperar un momento. Ahí viene, con lo que ha tenido que correr, pues un poco más todavía. Vamos a darle un aplauso a Toshikazu Yamanishi. Ahí viene. You don't run enough on the race. ¿Listo? Álvaro, ¿decidiste no va a las Olimpiadas? Caio viene muy bien acompañado, ¿eh? Vamos, un aplauso para estos 3 cracks. Y vamos a darle un aplauso muy fuerte al tercer clasificado, Caio Oliveira de Sena. Entrega el trofeo Iván Samardín, presidente de la Federación Gallega de Atletismo. Segundo clasificado, un aplauso muy fuerte para Álvaro Martín. Entrega el trofeo Manuel Vázquez, concejal de Deportes del Ayuntamiento de La Coruña. Y ahora vamos a dar un fortísimo aplauso al ganador de la 37ª edición del Gran Premio Internacional Cantones de A Coruña, Toshikazu Yamanishi. Entrega el trofeo Valentín González Formoso, presidente de la Diputación de A Coruña. Despedimos a estos 3 cracks con un fortísimo aplauso y agradecemos la presencia y colaboración en esta entrega de premios a Iván San Martín, presidente de la Federación Gallega de Atletismo, Joan Fusun, vicepresidente de la Federación China de Atletismo, Valentín González Formoso, presidente de la Diputación de A Coruña. También agradecemos a Manuel Vázquez, concejal de Deportes de A Coruña, y a Isidoro Hornillos, expresidente de la Federación Gallega de Atletismo. Vamos a llamar a las 3 primeras clasificadas, a Kimberly García, Alegna Ariday González y On Liu, que por favor vengan a sacar una foto. Tenemos a On Liu, Alegna está por ahí, Kimberly, ¿estáis por ahí? Kimberly, ¿quieren una foto tuya? ¿Y a Alegna? ¿Dónde está? ¿Está por ahí Alegna? Alegna, ¿estás por ahí? Bien, Alegna. Muy bien, pues aquí los tenemos a los 6. Y ahora sí, que llega el momento de darles un fortísimo aplauso a los 6 más rápidos en el día de hoy. Esperamos que disfrutarais muchísimo. Agradecer
a todas las entidades, organismos y personas que han hecho posible esta 37ª edición del Gran Premio Internacional Cantones de A Coruña. Desear a todos los atletas la mejor de las suertes en la gran cita olímpica que tendrá lugar en París este verano. Esperamos que todos deis lo máximo y que todos podáis disfrutar de la gran cita. Y de esta forma llegamos al final de esta nueva edición de Cantones de A Coruña. Esperamos que disfrutaréis mucho, que tengáis muy buena tarde y que la fuerza os acompañe.